Suscríbete a La Panterita. Obras maestras del pensamiento, filosofía, economía, psicología y otros temas planteados por las mentes más brillantes de diferentes épocas. Aparece los domingos por 25.000 guaraníes. Última hora. Lee la verdad. Los grandes de América se enfrentan en una gran final que hace vibrar al continente. La Argentina de Messi busca quedarse con la tan ansiada copa frente al Brasil de Neymar como rival anfitrión que pelea por la décima. Gran final Copa América 2021. Argentina-Brasil. Desde el Estadio Maracaná. Sábado 10 de julio. Con el gran equipo de fútbol a lo grande y la previa desde las 19 horas. Relatos de Arturo Máximo Rubín. Comentarios de Ricardo Mendoza. Final Copa América 2021. Por Monumental 1080M. Fútbol a lo grande y redes Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Pancho? Buen día, Arturo. Está perdiendo General Caballero de Juan León Mallorquín 3-2. 3-2. Empató y al toque le hicieron el tercero. Porque perdía 2-0. Después llegó al 2-2. Perdió 2-0. Sí, 2-0 y le hicieron el tercero al toque. Marcó Digno González, que ¿Empató anda Tacuarí bien. ahora? Sí, empató Tacuarí. a los 70 empató Tacuarí. Ante Rubio Ñu. Antonio Oviedo otra vez marcó para Rubio Ñu. Y Ameliano igualmente están igualando 1-1. Se pone linda de vuelta la... Sí, todo muy parejo. Ayer ganó San Lorenzo. Está fea de nuevo la cancha de Iteño. Había estado muy mejorado cuando arrancó el campeonato y hoy lo vi de nuevo estropeadita, la cancha de Iteño. Es que no se... Siempre tuvo ese inconveniente. No se cuida mucho, claro. Dicho sea de paso, porque está jugando en su escenario contra Ameliano. Este tema del invierno como que complicó un poquitito a varios campos de la intermedia. Comenzaron bien, pero después sí. Correa. Está volviendo a Rubio Ñu. Su pase era del conjunto ñubense y está regresando. Ahora está volviendo. Se abre ¿Termina la intermedia de esta etapa? En esta fecha termina, se abre el libro de pases. En el caso de Correa, que está jugando ahora, él pertenece a Rubio Ñu, por eso se puso a punto, entre comillas, porque ahora vi que está bastante excedido de peso, pero está regresando Correa. Está para un reestreno, por decir, una vuelta a la categoría intermedia de Rubio Ñu. Su pase está de Rubio Ñu, entonces no hacía falta que se habilite el libro de pases. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad de Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Los mejores tratamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumi, las además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Amistosos en resultados de derrota, a ver qué deja como enseñanza y como reflexión al presidente del Sol. ¿Cómo te va, doctor? Muy buen día, Arturo, un placer saludarte a vos, a todo el equipo, a la audiencia. Muy bien, la verdad que el partido de ayer es un amistoso que hay que tomarlo como tal, ¿verdad? Sirve para quitar conclusiones y si hay algún partido que perder, justamente esos son los amistosos. Se han probado los jugadores, creo que ahora el cuerpo técnico ya tiene y sabe qué le puede dar cada uno de ellos y eso es importante, tener en conclusión antes de arrancar el torneo y probar el equipo titular con lo que mejor rindieron. El equipo A, el que pató, y el equipo B, el que perdió. ¿Cómo lo haces esto, doctor? ¿No funciona que lo hace el técnico? Intercambian opinión, vamos a hacer esto, aquello. Contanos la intimidad del vestuario. Sí, se conversa, sobre todo conversa mucho el gerente técnico
con el cuerpo técnico. De antemano se sabe que se van a probar en algunos puestos determinados jugadores. No se exige, por supuesto, resultados en estos partidos de ganar o perder, sino lo que más se quiere es sacar conclusiones del rendimiento de cada uno de los jugadores que puede darte en cada uno de los puestos. Y bueno, y a raíz de eso se tienen los apuntes, se tienen las conclusiones y las justificaciones después para decir cuál va a ser titular y quién no. Varios, presidente, les saludo. Varios de los nuevos ya en el equipo base que paró Pumpido ayer, porque vemos Escobar estaba en el club, después de la Cruz digo, Jaquet, Mencia son nuevos, con Jiménez que ya estaba, Rojas, Valdés que ya estaba, Godoy, Osuna nuevos también, Leal y Viera, o sea, empiezan ya a acoplarse los nuevos. Hay otros nombres que seguramente van a estar peleando su lugar también, el caso de Leguizamón, por ejemplo, en defensa, hay que ver cómo se acopla Campisi para largo, o sea, es ir armando un poco este rompecabezas, ¿no? Así mismo, acordé, se fueron 17 jugadores y contratamos 16. Y bueno, hay que hacerlo todo de vuelta, todo de nuevo. Cada uno de los nombres que diste están rindiendo bien. Probablemente vengan alguno que otro más, si es que se necesita. Muy bien, yo creo que se hicieron las cosas que por lo menos están a nuestro alcance y que están dentro de nuestro ámbito. Hicimos todo lo posible. Contratamos el 100% de los jugadores que nos pidieron y que están a nuestro alcance. Así que nada, esperando ya lo mejor para el próximo fin de semana. Alguno que otro más si es que se necesita, dice el presidente. Esto incluso puede darse muy cerca del arranque del campeonato, entendiendo que hasta fin de mes está abierto el libro de pases, o se ponen un tiempo, un tope como para que ya estén aquí los últimos incorporados, si es que hay. No, tenemos algunas conversaciones con uno o dos más, pero por supuesto que en el arranque del campeonato vamos a ver cómo funciona el equipo con los primeros partidos, y si hay necesidad de traer más, lo haremos. Si hay necesidad, bueno, lo de es casi insistente en cada vez que charlamos, pero no podemos dejar pasar porque usted mismo en su momento habló del tema, el caso Rodrigo Rojas, presidente. Sí, y justamente, si hay necesidad vamos a hablar. Por ahora está conforme el cuerpo técnico con lo que tenemos, entonces vamos a guardar un poquito de eso. Y bueno, doctor, el último amistoso, El último amistoso, sí, el siguiente fin de semana ya tenemos el arranque del torneo. Bueno, doctor, siempre me grata hablar contigo, ahí está. Yo sé que en esto de los resultados pesan, porque así es, aún siendo amistoso especialmente, cuando se trata de lograr las cosas bien, y están en la lucha indudablemente. El primer amistoso que hacía Fabián fue empate 0-0, con la base titular. Sí, mirando los apellidos. Mirando los apellidos, posiblemente la derrota ante Guareño 1-0. Chao, doctor, gracias por tu tiempo. Abrazo, gracias. Gracias. Doctor Miguel Figueroa. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. En Punto Farma trabajamos diario para mantener abastecidos nuestros puntos de venta en todo el país. Puedes hacer tus pedidos a través de puntofarma.com.py y el delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Pro anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Los resultados actuales de Niño a la intermedia. Sí, actualizando la categoría intermedia, lo dio vuelta a Tacuaré. Comenzó ganando Rubio Ñu 1-0 en la Arboleda, ahora 80 minutos de partido, Tacuaré gana 2-1 a Rubio Ñu. Iteño Ameliano están jugando en la ciudad de Itá, allí 82 minutos de partido, están igualando 1-1 Iteño y Ameliano, y nos vamos hasta la zona del este del país para actualizar igualmente el marcador. Sigue 3-2 el triunfo de visitante del 3 de febrero ante General Caballero. El líder de la categoría está perdiendo en su casa 3-2
ante el 3 de febrero, duelo de esteños. Qué increíble este campeonato. Increíble. Sí, pero lindo. Increíble. El que repuntó con su Cambiante. victoria de ayer es San Lorenzo. San Lorenzo. Se puso con 28 puntos en la parte de zona de ascenso en este momento contra el 2 de mayo que no levanta cabeza. Debutó Oscar Mendoza como técnico y derrota de nuevo para el equipo del 2 de mayo que venía de perder de local 3-0 ante General Díaz. Nerviginol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalonso, Ñampucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la botella para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Vuelve con toda la semana naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta mañana vas a encontrar celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la abonas recién en agosto. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Ustedes saben cuánto es el ofrecimiento de Cerro Oficial por Fernández Cedrés. Oficial estoy hablando, $600,000. Sí. Eso sabe el propio jugador y ese es lo que se maneja. Entonces anoche, con la interrogante de los 600,000, porque hablamos ayer con Javier Acosta, y es más de la mitad lo que quiere Guaraní, es menos de la mitad lo que quiere Guaraní por la rescisión. Sí, poco más de la mitad de lo que ofrece Cerro cuando le dijiste el monto y bueno, sin decir pero si hace... los $600,000, hay otro cuestionamiento interno ahí, no interno. ¿Cómo es la forma de pago? Entonces, anoche, porque uno dice que Chiqui Arce insiste con el Cerro, insiste y no da por cerrado, en Guaraní dicen, pero si va a recibir un dinero, dar Samendia. Mira al de la vereda de enfrente. Claro. Ayer cuando hablamos con Jubero, que agradecemos la deferencia de Jubero y que cuestionó la entrevista con Jubero, que valoramos mucho, porque con Gustavito estábamos hablando del tema de llamar de Jubero para el y lo logramos, porque es la primera vez que habla así, ¿verdad? Sí. No, y modestamente, sin despreciar a ningún medio. Esa no es mi intención. Aclaro. Entonces le pudimos preguntar a él, porque en las conferencias pues te van, como son virtuales y eso, no tiene ida y vuelta. No es lo mismo. En este sistema vos le entregás, a nosotros nos ocurre que vos le entregás la pregunta y no tenés la repregunta, Claro. ni podés seguir. Te quedas con las ganas. Ayer cuando hablamos con Jubero, ayer vamos a escuchar cuando le dice Jubero más adelante, yo hablé con él. Porque lo primero que tiene que hacer el técnico es hablar con él. ¿Qué hizo la dirigencia de Guaraní? Le dijo al propio jugador el ofrecimiento de Cerro cómo es. Le dijeron al propio jugador, porque estuve averiguando ayer, a la noche, también, sistema de pago, para hacerle saber a Fernández Cedrés todo el panorama. Que no crea el jugador que Guaraní se aferra a no transferirlo. Eso es otra cosa. Claro. Entonces cuando le dicen al jugador uruguayo, le dicen y para que tenga claro el panorama. ¿Vos sabés quién es argentino, nacionalizado uruguayo? Este que lleva una libertad al volante. Argentino nacionalizado. Uruguayo argentino. Mayada. Sí, Mayada. Mayada. Sí. Yo no sabía. ¿Vos sabés que Mayada se nacionalizó argentino? Ya que estamos hablando de volantes. Sí, justamente. Él es uruguayo nacionalizado argentino. Mayada. Enseguida continuamos con Fernando Cedrés. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
En el mes de la amistad pensamos en tu futuro y te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afiliate este mes y puedes ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. Para más información visítanos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como @Caja Mutual. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar es respaldo total. Empató General Caballero. 3-3. Nuevo gol de General Caballero Mallorquín en el partido para igualar ante el 3 de febrero. En la mañana de la intermedia. El puntero igualando. Qué remontada realmente la de General. Pero está bien el puntito. Sí, por más que sea de local, le sirve porque mantiene cierta diferencia con... Y cierra siendo líder, porque ahora acaba la primera parte, ¿no? Igual va a terminar a 4 en el peor de los casos, ¿verdad? Sí. No deja de ser una buena ventaja en un campeonato tan parejo. Cerro no va a poder calzar la posibilidad. El problema es la forma de pago. Sí. Le dicen a la jugada, mira, esto es, vota tu contrato y le muestran. Para que Fernando Cedrés tenga la seguridad de lo que hace Guaraní. Fernández Cedrés tenga la seguridad de lo que está haciendo Guaraní a la propuesta de Cerro. Sí. ¿Por qué se dilató? Por la forma de pago. Ya le dan lectura a lo que estoy diciendo. Sí. Sí. Bueno, entonces yo, no, si no parece teleshow. No quiero entrar en la intimidad de él, pero uno pregunta. Y va a mirar esto. ¿Ah? ¿Vos sabés que la oferta para Espínola, el de Nacional, es del extranjero? Carlos Espínola. También, me enteré. Está para ser referido al exterior. Qué bueno, qué bueno. Sí, bien por él. Muy buen jugador. Sí, Bien por él. es buen jugador. Hablando también de Cerro, que era el quien... Estaba allí. Hablando también de Cerro, del ya interés. en algún momento lo quiso, sí. Que fue de Cerro y Cerro lo dejó ir. ¿Y sabe cuánto iba a ser el pase que iba a comprar Cerro de Espínola? Si se negociaba. Oh. ¿El porcentaje? Uno pregunta en esto, porque es tan apasionante el tema de la curiosidad, no el tema, somos curiosos por naturaleza. Somos curiosos por naturaleza. Entonces anoche, preguntando, y le agradezco mucho a la persona que me atendió a las 11:20 de la noche, ya estaba dormidito ya, y estaba preguntando, el pase que Cerro le iba a comprar a Espínola no es el 100%, o sea, lo que Cerro me desmienta, pero me tiene que desmentir oficialmente, Claro. 60%. Era donde me podían negociar, y Nacional se quedaba con el 40%. De hecho, para Espínola jugar la Copa iba a ser Sí. una presencia internacional. Sí. Empezar a mostrarse aún más de lo que ya se mostró aquí. No era, y hay que, ahora Nacional también tiene que decirle a Espínola lo mismo de Guaraní. Yo no le voy a enseñar a hacer diligencia a los inteligentes de Guaraní, pero que a Espínola, aunque haya nacido en Cerro, el hecho del interés de Cerro, hace que el jugador despierte un interés Siempre. siempre. Sí, porque su sueño es jugar en Cerro. y con lo que tiene Cerro el enfrente. 60% iba a comprar Cerro y el 40% le iba a quedar Nacional. La oferta que tiene que estar llegando del exterior es más alta que cualquier cosa. Entonces Nacional inteligentemente está esperando Claro. la oferta del exterior, y mucho va a depender de este campeonato en el caso de Carlos Espínola. Pero ustedes me distrajeron. Incluso ya estuvo en la selección, por una lesión no se quedó más tiempo. Eso también Sí. le sirve y mucho. El caso de Fernando, ¿qué pasa? Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. El ofrecimiento de Cerros es de, y yo me hago cargo, $600.000 por la rescisión. Excelente información, Diego. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. El ofrecimiento de Cerros es de, y yo me hago cargo, $600.000 por la rescisión. Excelente información, Diego. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Y aquí nos hacemos cargo, $600.000 es el ofrecimiento y no es el teleshow, son informaciones que uno brinda. En el caso de... Fernando Cedrés. Pero ahí vamos y viene el otro sistema. Uno, decime una cosa, le dice uno al otro, no hay problema. Haceme saber, ¿cómo va a pagar? Y ahí se trae. Forma de pago. Forma de pago. ¿Comenzamos? Por el tiempo. Como vos quieras. Yo le doy la oportunidad a la mesa conmigo a hacer la forma de pago de los 600.000 si se llegaba a un acuerdo. En 2 cuotas. ¿Cómo forma de pago? No sé. Una entrega... Ya no vaya a imaginarte, Pancho. Es cheque. Diferido. Ah. Cheque.
Yo no estoy echando para menos la administración de Cerro, ¿no? Estoy hablando de que ese cheque puede ser diferido. Claro. Sí. Entonces, esa fue una de las trabas. La forma de pago. Como dice Fabián, en el ojo las cuotas no son largas. Son cortas. Pero seguramente quieren efectivizar en el momento. Claro. Entonces, hasta ahí yo llego. Yo no sé si ese cheque... Yo digo cheque, me hago caro. El tiempo, no sé. Si eran cortas las distancias, las cuotas, es verdad. Y son, poner otra vez lo que dice el dirigente de Guaraní, $600,000 es el ofrecimiento de Cerro por la rescisión. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. El ofrecimiento de Cerro es de, y yo me hago cargo, $600,000 por la rescisión. Excelente, excelente información, Dios. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Excelente la información. ¿Se entendió? ¿Le la convencida? Sí, claro. Y ahí quedó, hasta ayer a la noche. Cerro insiste en tenerlo. Sí. Vamos a ver cómo se destraba esto, porque el propio, ya van a escuchar a Juguero más adelante, que habla con el jugador. La dirigencia habla con el uruguayo, le dice, esta no es tu realidad. Se sinceraron con él. Sí, es lógico. Pues transparentaron la Y operación. así tiene que ser. Le dijeron como, mira, este es tu contrato, aquí está. Así es la Y situación. Juguero quiere sentirlo bien. Claro, pues si tiene la cabeza... Si se queda, quiere sentirlo bien. Por eso habló con él. Sí, quiere notarlo que se queda Con el como para que sea Claro. importante en Guaraní. Sí, en instante Juguero, Sí, que no, decía no. Juguero que no va a cambiar su esquema de ofensiva, Sí, su estilo no... sin descuidarse para atrás. Uno tiene que morir con la suya, decía. Sí, Fernando Juguero, muy adentrado en Guaraní. ayer. equipos goleadores tenía. Sí, Tuvo. con muchos goles. Y vos que el niño le preguntaste aparte de los delanteros, ¿gol de quién? Tacuarí, nuevamente, 3-1. 3-1. Jugando de visitante. Sí, de visitante. Está 1-0 arriba, lo dieron vuelta a Rubio Ñu. Después de las malas salidas del arquero, que nos decían que es López, que López. se había lesionado Centurión titular. Y definitivamente hace Los agua dos primeros goles de responsabilidad. la defensa de Y Rubio vienen Ñu. 2 partidos seguidos que pierde Rubio Ñu. Sí, 2 partidos. Ameliano lo anterior y ahora ante Tacuarí. Y es el primer partido que está perdiendo de local. De local no había perdido. Este es su primer partido perdiendo de local Rubio Ñu. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casagrutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casagrutter. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng, que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismet, puedes agendar turnos, tramitar visitaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame. Para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Y ahí quedó el tema de, vamos a la Juguero, para no ser muy larga la historia de Fernando Cederé, Fernández Cederé, hasta que esto se resuelva. Porque si se sigue manejando la forma de pago es porque siguen. Claro, con el las tema. negociaciones no cayeron. Y Guaraní no afloja. Podrá aflojar en un sector, pero en el otro no. En la cantidad, pero ¿cómo me Sobre pagás? todo teniendo en cuenta, creo que fue lo primero que mencionaba Arturo, el tema de que Guaraní sabe que a Cerro le está entrando en este momento No, eso le dijeron en Guaraní. un dinero. Eso es el comentario dentro del campamento Guaraní. Tienen eso en vista. Ellos tienen un dinerillo, como diría Menchi, para pagarnos. El tema es que en cuotas que no son largas y el ofrecimiento es de $600,000. En el instante vamos con Juguero, el presente de Guaraní. Antes, señor, sobre la hora, gol de Ameliano. Terminó ganando 2-1 a Iteño a los 93 minutos de partido. Alex Arce, el gol para Ameliano. Esto lo ubica... Los 2 goles hizo, ¿eh? Los 2 goles. Esto lo ubica en la zona alta de la tabla igualmente el conjunto Ameliano. Se pone segundo. 35 momentáneamente. General Caballero está por terminar el partido 3-3. Ameliano llega a 30. 28 para Independiente, que aún no jugó. Va a jugar el día de mañana. Cuarto con 28 San Lorenzo. Y quedó quinto el conjunto de Rubio Ñu con 26. Ahora vamos a actualizar los marcadores igualmente en el Twitter, porque está por terminar el partido en Mallorquín. Muy bien. Segundos. Mañana se nacionalizó argentino para evitar el cupo de extranjero cuando estaba en River de Gallardo. Ahí está. Sí. Y mandó Julio Juan esto que es humor escocés del partido de hoy. Final este es Mancini. Sí, el técnico de El técnico Italia. de Sí. Italia. Por la Eurocopa. Roberto Mancini.
Ese es un periódico... Humorista, de humor. Sí, pero... Acá dice, tapa del diario escocés de humor, dice. Exactamente, porque le piden para evitar, son rivales, archirrivales, para evitar, es la última esperanza. Escocia le pide por favor a Mancini que le gane a Inglaterra, a su vecino, y miembro del Reino Unido, para evitar las cargadas, que se agranden, Por eso la esperanza Mancini. Exactamente. Sos nuestra última esperanza. En cuestiones de ellos, claro, territorialmente interna, hablando. exactamente. Con Televisores Tokio la pasión paraguaya alienta en todo el país. Televisores Tokio con el pacto de confianza inició. Llama, pedí, come el Alberdín al 237-7070 Alberdín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase, Lactolanda. El lácteo de los mejores y la salud de cada día. En Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca Dove. Sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos. Promo válida hasta el 31 de julio. Además, ingresa a nuestras redes sociales y movete al ritmo del delivery que te hace bailar y podrás ganar premios geniales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Terminó el partido, niño. Así mismo, ahora terminaron los 3 juegos de la mañana. En el este del país, General Caballero, el equipo de Mallorquín terminó igualando 3-3 ante el 3 de febrero. Victoria sobre la hora, importante para Meliano, que es el nuevo segundo. Le ganó 2-1 a Iteño. Tacuarí lo dio vuelta, ganaba Rubioñú 1-0. 3-1 ganó Tacuarí a Rubioñú. Aquí sin duda es un súper resultado para Ameliano, que cierra esta primera parte siendo segundo a la espera del juego de Independiente. El punto para el conjunto de Mallorquín y los 3 puntos para Tacuarí. ¿Qué pasó con Rubioñú? Segundo partido donde termina perdiendo el cuadro ñuense. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasas fijas en dólares del 6% anual, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas más maquinarias, adquirir ganado o más campo, este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Y actualizando momentáneamente la tabla, señor General Caballero quedó con 35 al cierre de la primera parte. 17 partidos disputados ya para el conjunto de General Caballero. Ameliano, sus 17 partidos igualmente disputados, 30 puntos. Independiente, tercero con 28. Queda pendiente su partido. Gol de General Caballero sobre el final. Sobre el final. Lo gana. Qué bárbaro. 4-3. El puntero de la intermedia. Vamos a buscar el autor del gol para actualizar. Por algo de puntero. A ver un poquito. Perdía 2-0. Perdía 2-0. Lo empató 2-2. Le hicieron el 3-2, 3-3. Y ahora lo ganó. Miller Mareco de nuevo. Doblete. 4-3. A ver. Ahora va a actualizar. Está en la página. Bueno, Miller Mareco marcó el tercero. Ronald Acuña. Con eso va a 37. Si se termina confirmando. Y bien puntero. Pues ya están en la Ronald momento Acuña, el descuento, 37, sí, 37. Ahora es 94 ya de juego. Sí, señor. Sí. Con el gol de Ronald El Acuña. tiempo de descuento llegó. Ganando General Caballero de Juan León Mallorquín al 3 de febrero, 4-3. En la Paraguay Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste de exposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y súmate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, ¡vamos! En Grupo EPN estamos de aniversario y son 30 años, están al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Pracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. Terminó, niño. Ahora sí, finalizó el partido. General Caballero 4-3 de febrero 3. Triunfo de Meliano 2-1 ante Iteño y el triunfo de Tacuaré 3-1 ante Rubio Ñu. Con esto entonces llega a 37 puntos el conjunto de General Caballero de Mallorquín. Segundo Meliano con 30, tercero Independiente con 28, con el detalle que mañana juega Independiente su partido. ¿Le sacan el segundo lugar después de mucho Independiente? Sí. Claro, momentáneamente porque tiene que jugar su partido. Mañana de Resistencia. Pero no, lo que dijeron para Oscar Ullón que subía General Caballero es Ricardo y Alfredo cuando estaba acá. Los dos daban a así mismo. Alfredo Mendoza y Ricardo le daban a General Caballero de Juan León Mallorquín. Antes que arranque la intermedia. Sí, estamos con Pedro Balota que nos atiende diferentemente. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás, Arturo? Mi saludo para vos y todos los compañeros aquí en la mesa. Bueno, ¿cómo estás siguiendo lo de Olimpia? ¿No? Hace poco charlábamos contigo, con Manuel Ferreira, con el mismo Brunote. Olimpia está jugando el próximo jueves la Copa Libertadores de América, arrancan octavos. En los números representa 1.050.000 en esta fase, 3 millones en la anterior, y si Olimpia pasa $1.500.000, fíjate vos el interés deportivo económico que tiene Olimpia. ¿Cómo vemos el presente hoy y cuál es tu posición, Pedro, con relación a tu presencia en la dirigencia? ¿Estás para irte de esta comisión directiva y cuándo te vas? Bueno, antes que nada te agradezco los conceptos y sí, realmente estamos en tiempos difíciles, pero también un presente muy importante por el hecho de que nuestra participación en la Libertadores, nuestra participación a que avancemos el grupo va a ser muy importante. Pero no obstante, hay demasiadas cuestiones que no las tenemos claras y nos encontramos con una situación muy difícil en la cual, bueno, estamos haciendo lo que se puede y lo que se debe, pero sinceramente no me gusta participar de lo que no conozco. De repente hubieron créditos que se contrataban que no teníamos idea, hasta jugadores que se contrataron donde no sabíamos los valores, y de mantener estas circunstancias yo creo que no hay nada que hacer. Querer estar dentro de una estructura donde no tenemos conocimiento y ser parte de ella me parece no es lo correcto. Entonces es mejor dar un paso al costado. Bueno, está anunciando públicamente que lo mejor es dar un paso al costado. Se va Pedro Balota. ¿Cómo te vas, Pedro, del Olimpia? ¿Te costó la decisión? Dijiste, tengo que irme, hay cosas que yo desconocía, hay cosas que podés decirla públicamente y otras que te las guardás, Pedro. Sí, por supuesto que sí. No, realmente de repente estuvimos en un lindo grupo, una hermosa gente, pero realmente no estábamos al tanto de todo lo que nos enterábamos posteriormente, inclusive en algunos casos nos estamos enterando a través de la prensa, ¿verdad? Que realmente ustedes tienen una mejor información de nosotros que estamos dentro del grupo. Entonces eso duele y de repente nos encontramos con el problema encima, nos encontramos con una deuda multimillonaria, la cual nunca se sometió a consideración de la directiva. Se sacó el dinero, ¿verdad? Siempre el dinero tiene que tener un uso, un destino, una explicación. Esto sacó para esto.
Esa es la parte que nosotros no conocimos. Y eso duele inclusive el ser partícipe de todo esto. Quien más, quien menos tiene un amigo, una familia, están los socios, están los vitalicios, a quienes tenemos que rendir cuenta de lo que hacemos. Y en qué medida apoyamos lo que se hace. Entonces eso es un poquito, son los motivos que realmente estoy más afuera que adentro. Sí, te cuesta decir adiós, ¿por qué? Pucha, es el Olimpia. Pero te cuesta, puedes decir, me voy. La pasión, sí, por supuesto. Pero te vas y te cuesta. Hasta hoy no la tengo decidido cuándo, pero yo creo que una vez que tengamos todo aclarado los temas, voy a estar en condiciones de decir a la gente, bueno, esto fue así y de esta manera. Pero a mí me parece que salir sin saber lo que pasó va a ser también grave, ¿verdad? Te entiende. Es decir, no querés abandonar esto sin conocer todo primero, aunque ya está la posición tuya de irte, lo que querés es irte en conocimiento de todo administrativamente lo que pasó. Claro, me parece demasiado importante. Me parece demasiado importante, no solamente para mí, ¿verdad?, sino que para todos los que componen la familia olimpista. En Olimpia se anunció una deuda de $52 millones, dicho públicamente por Coto Nogués, actual tesorero, remarcado por el propio Miguel Brunote. Pedro Balota, que está dejando la dirigencia del Olimpia, lo está diciendo vos, en su momento, estás esperando el momento cuando se conozcan todos los números para decir me voy, pero la decisión ya está tomada. Y habló de un préstamo a pagar a 5 años, ahora el mismo Brunote, creo que son más de $30 millones a pagar en 5 años en el interés de Olimpia, Pedro. Sí, y realmente forma parte, de repente ahora nos esperamos que forma parte de varios préstamos. Bueno, ese tipo de cosas que habría que apoyar. Yo sinceramente estuve en contra de todo eso, sin tener una explicación clara de qué es lo que pasó y cómo se aplicó ese dinero. ¿Cómo te quedás cuando nos has escuchado? Si era inconsulto y vos estabas, ¿por qué es así? Bueno, lo mínimo que podría haber hecho es cómo se va a aplicar y en qué, ¿verdad? Y si nuestro nivel de club da para tomar endeudamientos y para qué. Lo que corresponde hacer es saber si realmente yo lo puedo traer a Messi, ¿verdad? Yo lo puedo traer a Ronaldo, pero ¿da nuestra capacidad para eso? O a lo mejor no invierto en el club, se invierten en cosas sin importancia o cuestiones que no tengan nada que ver con el fútbol. Entonces, a mí me parece que lo correcto tendría que haber sido saber cómo y a dónde fue a parar ese dinero. ¿A dónde fue a parar el dinero? Claro, y también en la contratación de jugadores, que de repente no tomamos conocimiento de todo. Ya se trajo el jugador, ya se cerró un sueldo increíble para nuestro medio, y eso me parece a mí que hasta es una falta de respeto. Pedro, este es el momento de Olimpia, en varias charlas con Brunote, ya una vez nos dijo el actual presidente, salimos a pedir limosna y a mí no me ruboriza tener que volver a hacerlo en esta situación de Olimpia, plantel reducido de unos 500, creo que baja a $500,000 por mes del plantel de presupuesto del Olimpia, que esto no se compadece de lo anterior, evidentemente. Y evidentemente que tomamos esa medida por la situación en la que nos encontramos. Vuelvo a decirte, lo ideal hubiese sido planificar algo acorde, ¿verdad? Si hoy podemos prescindir de esos jugadores, evidentemente que teníamos resto para que ello ocurra. Yo creo que los jugadores que hoy se desvincularon
nos sumaban mucho al Olimpia. Nos sumaban mucho. Se podía prescindir de ellos. Ahora, ¿para qué lo contratamos? Pues ¿y tu posición cuál es si vos sos miembro de la directiva? ¿Cómo es el tema entonces? Si hace una pregunta, pero con total respeto, porque conocemos, sí. Vos me dijeron a mí, me das así, no es así, o es así, no deja de ser una pregunta, que cuando se unió Trovato eran 3 millones que ponía que fue la presidente de Olimpia, creo que para la fundación, y vos pusiste 2 millones como garantía, si esa es la palabra, y Brunote 2. ¿Es tanto así? No, están equivocados esos números. De que tuve mi aporte, pero no es así. Y hoy podemos hablar... aparte yo entregué la tesorería en el año 2015. Nosotros no teníamos una sola deuda bancaria en ese entonces. Una sola deuda bancaria. Como crédito. Nosotros recibimos alrededor de 36 millones de dólares de deuda. Realmente nunca lo supimos con todo lo que nos encontramos. Acordate, Arturo, que el último balance de la directiva anterior fue rechazado en una asamblea. El balance que presentó la anterior comisión directiva fue rechazado en una asamblea y eso hizo que nosotros nunca tuvimos de dónde partir. Nosotros no sabíamos que había deuda en Hacienda, si bien sabíamos que había un problema con Pablo Ceballos, pero no teníamos idea de qué monto realmente. No sabíamos que había un abogado a quien pagar alrededor de $500,000. Tampoco teníamos el caso de este chico, el uruguayo que terminamos pagándole $800,000. Tampoco teníamos el caso de Costa, que renunció y demandó por cobro de guaraníes. Qué sé yo, habían varias demandas que venían apareciendo, pero que sí, probablemente la directiva anterior lo tenía. Entonces fuimos sumando, pero yo al entregar yo la tesorería, entregué con aproximadamente $10,600,000 de toda la deuda que tuvimos. Y no contratamos ningún crédito para pago de nada. Se fueron generando los fondos. ¿Y cómo ves el futuro con todo esto? ¿Te asusta muchísimo? ¿Te preguntas por qué? Asusta al mundo. Ahora yo creo que Olimpia, teniendo una buena planificación, teniendo una muy buena economía de guerra, especialmente en el sentido de que habría que planificar muy bien lo que se viene a futuro. Yo creo que se puede salir promocionando a los chicos. Acordate que nuestro fuerte fue la venta de jugadores. Creo que es demasiado importante para la Olimpia es que los chicos vayan jugando y vayan ocupando lugar. A lo mejor un año no tener un título, pero al año siguiente lo hicieron todos los equipos. De repente, Chico Duarte, que se lo vendió muy bien, mediante que teníamos la obligación de la sub-19, pudieron salir varios chicos, otros chicos que brillaron en otros equipos y no lo hicieron en el Olimpia, el caso Ferreira. Nosotros tenemos que promocionar, y hoy por hoy una de las formas económicas en solucionar parte del problema sería la venta de jugadores, pero con jugadores que terminaron su carrera es imposible hacer eso. No tenés ninguna posibilidad. Estoy de acuerdo en que tienen que haber 2, 3 o 5 experimentados, pero el resto tiene que ser un plantel joven.
plantel también joven con más ganas. ¿Y vos considerás, Pedro, que el hecho de este campeonato que terminó y que Libertad fue campeón, a Olimpia, ¿qué le faltó? Usaste la palabra ganas, convicción, son deudas atrasadas, perdón, no quiero entrar en la intromisión de saber qué jugador le daba la respuesta porque el jugador es profesional. El jugador sabe perfectamente que siempre va a cobrar su dinero, no por tener un atraso en el pago de su salario va a dejar de jugar. Él sabe que tiene que cobrar y que va a cobrar, más tarde o más temprano, pero va a efectivizar sus salarios atrasados o premios atrasados o lo que esté en el contrato, lo que está establecido, él sabe que lo va a cobrar y lo va a cobrar íntegramente. ¿Y vos llegaste a hablar con Miguel Bonote personalmente, cara a cara, mano a mano? Llegué a hablar realmente en varias oportunidades, inclusive participé en anteriores exposiciones, casi nunca falté a las presentaciones que hizo Miguel en cuanto a la situación económica, pero en esas oportunidades se presentó el flujo de caja, no así el saldo de la deuda. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Miguel? En la última reunión. ¿En la última vez que hablaste con el presidente del club? Sí. ¿Cuándo fue? A 15 días como máximo. ¿Y de qué? ¿Cuál fue el tema? ¿Esta es nuestra realidad? ¿Esta es nuestra realidad? ¿Vos preguntaste o él de moto propio y Miguel te contó? Sí, yo pregunté. ¿Y cuál fue tu pregunta? Pregunté y discutimos, inclusive estuvimos en su casa, discutimos el tema de la fundación y cosas por el estilo. ¿Y el futuro cuál es? Si está diciendo y elogiando de cierta manera a los jugadores del plantel porque aún con deuda saben que van a cobrar y eso habla bien del plantel de Olimpia. Lo que está diciendo es que con 4 o 5 experimentados, esto yendo a la edad, el resto tiene que ser jóvenes. Sí, ¿cuál es la pregunta, perdón? ¿Cuál es la pregunta al futuro que el propio Miguel Bonote dice? Queremos jugar con jugadores más de la casa y Olimpia sigue incorporando. Bueno, realmente esa es la parte que a veces no entiendo, ¿verdad? Pero en fin, creo que tenemos aspiraciones de invertir algo y ganar el premio mayor, ¿verdad? Para nosotros ideal es pasar de fase. Y esos son $1.500.000 y Olimpia pasa de fase, Pedro. Claro. De repente no sé qué pueden dar, pero por el solo hecho de tener plantel, pero plantel con jugadores que de repente ya es poco lo que puedan dar al Olimpia, es complicado. Hiciste hincapié en eso, de la edad de los jugadores, hiciste hincapié sin dar nombres. Sí. Pregunto yo. Es lo normal y es lo lógico que tenés que tener. Vuelvo a decir, tenés que tener experimentados en cualquier equipo. Eso es una lógica. Ahora, no todo el plantel tiene que ser de experimentado. Fíjate que en los últimos partidos lo veníamos jugando prácticamente sin ningún joven. Cuando perdimos 6-1 en Brasil, prácticamente no había ningún chico. Cuando empezamos a mechar, realmente hicimos la diferencia. Entonces, si se fijaron en ese detalle. ¿Y vas a acompañar esto de ahora yéndote a la cancha, Pedro? A la cancha no creo de momento que vaya. ¿Una cuestión protocolar? No, por el COVID. También hay pocos lugares, hay compañeros que ocuparon esos lugares. ¿A vos te miran como un detractor hoy o no, la dirigencia? El hecho de decir las cosas como son me parece que no tiene que ser un motivo para mirarla a nadie como un detractor. ¿Pero vos cómo te sentís hoy? Bien.
lo que, como siempre me sentí, siempre hablé frente a Arturo y vos me conocés. Sí. Y bueno, Y Pedro, las cosas como son. este es el presente para vos del Olimpia. Te vas una vez que, con los números sobre la mesa, ahí dirás, me voy. Así es, la decisión está tomada. Así mismo, así mismo. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias a vos. Adiós, gracias. Saludos Pedro a Balto. todos. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Ahora Electroban y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electroban accesa a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp a 619-0000. También desde la app Talleres Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos Joyas Oro y Plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 3.600 millones en premios con CNT, 2.700 millones en el Poderoso, una Hyundai Santa Fe en el Grandioso y Silencio, sí, 3 Fiat Argo Drive 2022 a 0 kilómetros, pedí CNT, Sheporemoy. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Asado y Fútbol Álamos, porque así es Vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control Feel Mike Feel. ¿Qué pasar los resultados, niño, la intermedia, te parece? Sí, señor. Triunfo de General Caballero de Mallorquín, el líder 4-3 ante 3 de febrero. Perdía 2-0, emotivo, vibrante partido. Sobre el cierre a los 52 minutos de partido, el gol de General Caballero, ya el cierre del 4-3. Con esto llega a 37 puntos. Es el líder indiscutido al cierre de la primera parte. Segunda Meliano, que sobre la hora igualmente a los 93 minutos de partido le marcó el segundo a Iteño. 30 puntos para Meliano, que es el segundo. Independiente es el tercero con 28 puntos. Un detalle aquí, Independiente juega mañana ante Resistencia a las 18 y en el otro juego del día, triunfo de Tacuaré 3-1 ante Rubioño. Con esto Tacuaré subió a la octava posición con 23, Rubioño quedó quinto con 26. Sé que frenó Rubioño. Se frenó, quedó quinto fuera hasta el juego de promoción. ¿Y quién es el puntero, General Caballero, sobradamente? 37 puntos, ya le saca 7 puntos a Meliano. Con un partido más. Sí, son 3 partidos de diferencia ya allí. 7 puntos, 3 partidos de diferencia le saca al segundo Meliano, es cierto. La diferencia real vamos a ver con el resultado de Independiente mañana. Que juega mañana ante Resistencia. Que puede ponerse a 6 y gana. 28 y esta tarde fútbol. Esta tarde tenemos igualmente categoría intermedia, un partido. 14:30 juegan Santaní Atirá. En la jornada de hoy Santaní de local ante Atirá, que también tiene caras nuevas para cuando arranque la segunda rueda. César Villagra, que estaba en Sol. Que no está lejos en la tabla de posiciones. Puede meterse todavía en la pelea. Tiene 25 puntos. De ganar se mete a 28. Queremos hablar con el técnico del General Caballero. Ovelar. Claro, mejor nos atienda ahora. Sí. ¿Por qué no? Hablar con él, ¿verdad? Sí, el técnico ameliano es Humberto García. Humberto García, hablar con Humberto García. De gran trabajo. Sí, señor, con los técnicos de General Caballero y el técnico de Ameliano. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recárgate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol.
Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Geyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB 110 Luxury de Leopard, es la motocicleta ideal para vos. Llévala mismo en mini cuotas semanales. Solicita al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. ¿Qué hacemos nosotros los de Ameliano, niño? Y están segundos. Estamos nosotros ahora, en campaña del conjunto de la Vea Ciudad del barrio para están baleando y las primeras fechas. El tema del COVID le complicó en las primeras fechas. ¿Qué pasó ahí? No entendí. La historia. Sí, Ameliano 29 de septiembre. Entró en el palco VIP detrás del arco en el sector allí. Sí, no, me fui como espectador. Como espectador, pero ingresó en ese palco VIP ahí detrás del arco. Ese partido. No, porque había un palco VIP detrás del arco. Y me fui ahí. Sí. Y domingo me atendieron también. Domingo también. Me puse detrás del arco. Y como un espectador, ¿verdad? ¿Y partido de promoción? Para partido de promoción contra 22 de septiembre. Que no transmitamos. Claro, para vivir esa experiencia. Y me fui ahí. Transmisión desde la calle, niño. Y ellos transmitieron desde un palco a la izquierda donde yo estaba. Así mismo. Porque serían zonas de plateas, pero era en la calle que se abrió un... Humberto me va a comprender a mí. Estamos hablando de Ameliano. ¿Cómo te va, Humberto? Buenas tardes, Arturo. Un gusto estar con ustedes. Bien, bien. Ocurre que yo me hice hincha de Ameliano, simpatizante Ameliano, ¿sabes vos? Me contaron, sí. Amelianita soy, está claro luego, ¿eh? Así me contó el presidente que te dice Amelianita. Sí, me fui ahí, excelente la atención. Bien, estuvimos detrás del arco, ahí el niño estaba transmitiendo con... Sí, con Fabián, sí, con Fabián. Ahí en un palco, a la izquierda, parecía... Al lado de la muralla. Sí. Al lado de la muralla. Y vos sabés que uno quedé gratamente impresionado, Humberto, no porque esté dirigiendo a Ameliano, sino no solamente a mí, a los que estamos ahí detrás del arco. Y bueno, ahí quedó un gran aprecio a quienes hacen al Ameliano y me declaro simpatizante del Ameliano. Y nosotros, los del Ameliano, ya decimos qué momento ya ahora. ¿Cómo andamos nosotros, Humberto? Contanos la victoria hoy. Y bien, un partido bastante difícil, nos costó bastante jugar bien por lo que era en la cancha. Pero lo importante, como sabes, en esta división es ganar los partidos y lo hemos hecho. Ahí jugaban en cancha de Iteño ahora, Humberto. Sí, en la cancha de Puerto Iteño jugamos. Y pica tomar la pelota, ¿veo? Y sí, bastante dura la cancha, nos perjudicó a los dos equipos. Y sí, a los dos. Humberto, ayer te entrevistamos, hoy ocurre que lo del Ameliano, yo no sé si la palabra figurar como candidato, pero vos, ¿cómo llegás a Ameliano reemplazando a quién? Él está del inicio. ¿Vos estabas del inicio? Yo llegué en el 2019, creo que el técnico iba a ser el profesor Mendoza. El profesor Mendoza se fue a trabajar en General Díaz y me llamaron. Y salimos campeones ese año y ahora estamos haciendo una campaña regular nuevamente. Campeón en la B, ascendió y ahora en la intermedia. Brillante. Entonces hay una corrección y un error mío. Vos llegaste hace bastante ya, Ameliano. Sí, como te estaba diciendo, en el 2019 llegamos a esa institución y tuvimos la fortuna de salir campeón ese año. Bueno, yo pregunto nada más, el tema es, ahora está peleando campeonato, todos pelean el campeonato, pero si no peleas campeonato con lo que tenés, si andás bien, te dice gracias, no descendés. ¿Es una sorpresa para vos, lo de Ameliano, o no? Íntimamente, ¿cómo estás sintiendo? Más de lo que vos esperabas, aunque el objetivo indudablemente está en ascender. Para nosotros en el plantel no es una sorpresa donde estamos, porque hemos trabajado calladamente con el grupo de jugadores, con el cuerpo directivo, y hay que valorar bastante el sacrificio que hacen los jugadores. Creo que es el pilar de donde está ahora mismo Ameliano, y como sabes, es un equipo que está ahí en el centro de Villa Amelia, donde los simpatizantes son bastante fanáticos y también recibimos mucho cariño de parte de ellos, y creo que esos son los factores de por qué Ameliano está en este lugar.
Muy bien. Y bueno, Humberto, ahora se cierra. ¿Qué punto tiene Ameliano Niño? Ahora mirando la categoría intermedia, inclusive veo el gran momento de Alex Arce, que marcó el gol del triunfo para el conjunto ameliano. Tiene 30 puntos en la actualidad del conjunto de Ameliano. ¿Está segundo? Está segundo Ameliano, y el buen momento de Alex Arce, el goleador que tienen, Humberto. Sí, a Ale le he visto jugar cuando me fui a dirigir en Carategua. Ah, vos lo trajiste. Sí, me gustó bastante ese movimiento, se lesionó este año en ese club, lo aguantamos un año en su recuperación y ahora está rindiendo sus frutos. Es un jugador bastante trabajador y ahora está disfrutando de ese trabajo que viene realizando. Y bueno, Humberto, ahora se cerró esta etapa, sigue todo. ¿Qué refuerzos va a pedir o qué refuerzo de incorporaciones pediste? Y hasta ahora ya han venido dos. Vino Walter Cabrera, que estuvo en River Plate, un central lateral, vino Aldo Olmedo, y estamos esperando 2-3 refuerzos más que creo que llegan entre el lunes y el martes de los directivos. ¿Y cómo se hace ahí? ¿Es la vecindad, el barrio colabora? Sí, el barrio es muy fanático. Creo que los jugadores sienten eso, el gran apoyo que ellos tienen partido tras partido, y estamos muy contentos con todo lo realizado hasta ahora y con el apoyo de ellos. Sí, Fabián. Robert Aldama es el mismo central que estuvo en Luqueño en su momento, Humberto, ¿no? Experimentado. ¿Cómo? Robert Aldama es el mismo que estuvo en Luqueño en su momento en varios otros equipos de primera. Así mismo, Robert Aldama con Jorge Cáceres están siendo la pareja de nuestros centrales. Y bueno, congratulaciones, felicidades, iba a decir, congratulaciones, bien. Uno es fruto de lo que hace Humberto y conoce muy bien la casa. Un saludo al aire, Humberto, gracias por este tiempo. Gracias, Arturo, y cuando guste. Gracias, Humberto García. Sergio Escalante también, Sergio tuvo Escalante. mucho equipo en primera división. Como mediocampista está bueno. Sí, mediocampista ofensivo, delantero en algún momento, son de los reconocidos de primera división. Ahora lo suma Cabrera, que desde la segunda rueda Hoy entró Elvis Duré podrá jugar. en la última parte del compromiso. ¿Y qué tiene que ver con Vicente Escalante? Sergio Escalante no sé. ¿Sabe quién es Vicente Escalante? No. ¿Vos? Escuché. ¿Vos? No. No. Ah, no saben quién es Vicente Escalante. No. Qué bien. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Ah, la puta, Tony Mura será. No, Vicente Escalante. Martín Escalante, el dúo. Quintana Escalante. Melga Chase. Saldívar. Vargas Saldívar. Estaban de moda los dúos. Quintana Escalante, Vargas Saldívar. ¿Llamáis con quién? Ese no es tanto. No, a mí no me venga a enseñar, Gustavito, cuando... A mí no me venga. Ahora muy pendejo todavía. A mí no me venga con los... Estaban de moda. ¿A quién se le decía el hombre de la franca sonrisa? Papote Prete le puso. A Coronita. ¿Quién? Brillante, Papi Mesa. Contigo, Luis. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-22-011. Mons Hotel es su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751, casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Cómo llegó al limpia Vicente Escalante? A través de un trueque. No, pero ¿quién le envió la nota? ¿De dónde salió la nota en un sobre? No sabe. Ya no sabe. Y le dijo a Osvaldo Domínguez, tráelo. ¿No había WhatsApp? No. Entonces agarró, hizo una nota, le dijo, ahí está el lateral derecho para Olimpia, le dijo a Osvaldo. Y ahí vino Olimpia, él, Vicente Escalante. ¿Recomendado por quién? No sé. ¿Vos tampoco sabes? ¿No dijiste un nombre de un técnico? No, ese es Trueque, ese es Breglia, el que le mandó una nota. Y ojalá Osvaldo Domínguez escuche y le pregunten a Osvaldo, entre Cristian, Alejandro y sus hijos,
o Diana lo que hacen, el que le mandó la nota, creo que él lo reemplazó a Alicio Solalinde, ¿verdad? Lateral derecho, porque Solalinde vino de River, y el que lo reemplaza es Vicente Escalante. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Angelito, que el que le recomienda a Osvaldo Domínguez es ¿quién? No, yo no le conozco a todos. No le va a conocer. No le conozco, pero ya escuché su nombre. Claro, porque yo dije más de una vez. No le conozco yo. No, Angelito, yo sé, pero escuchaste su nombre. ¿Qué pasó? Bueno, una gana. Espera, pero no podés, pues si vota al otro mundo, ¿qué? Al llegar a Olimpia, fui suplente de Alicio Solalinde. Bueno, ahí está. ¿Viste? Me tocó estaba Alicio, pero era suplente. Y el que le dijo, cuando Olimpia estaba buscando el lateral derecho, Alicio fue baluarte en Olimpia de River. Aparte de ser campeón de la Copa América del 79, lateral derecho. Al que le trae el doctor Carlos Alfieri. El que le manda la nota, la carta, y le dice a Osvaldo, tráelo. Ese se llama el doctor Carlos Alberto Alfieri. Y Osvaldo Domínguez lo trae a Vicente Escalante. Las ofertas de IO se aprovechan mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py, envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es pues hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil. Mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Burocuyá, Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burocuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Bueno, vamos con Jubero y después tenemos Copa América, partido allá, la victoria colombiana, ¿verdad? Sí. Y hoy juegan a las Emocionante 8 de la noche, partido. estamos abriendo la transmisión a las 19. Hoy acá, con los compañeros del partido. Yo no tengo premio todavía, si vos tenés, decime cuál. ¿Querés premiar vos de tu bolsillo 500.000? Vamos a anunciar. ¿Para qué me preguntás si vos no tenés? Su pescado, porque vaya la pesca. ¿Qué? Pero obvio que le es su pescado. Y las cuñas, las piedras. Tengo que pedir yo los premios también, veo. Y las cuñas, las piedras. Contigo, Luis. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el somier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años lleno de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, que ahora se llama Il Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es Il Ahorrazo. Jubero. ¿Cómo anda Fernando Guaraní? ¿Cómo se dio la vuelta? Yo sé que ya lo hablaste más de una oportunidad. Es para vos ¿conocés Guaraní a fondo desde las divisiones menores como coordinador cuando llegaste a Guaraní? ¿Cómo te sentís hoy en tu recorrido hasta la vuelta a Guaraní, Fernando? Bueno, la verdad, primero muy contento. Ha sido una decisión muy meditada, muy pensada y la verdad que muy contento con la gente del club, con el recibimiento y sobre todo con la idea que tiene el club. Como tú dices, ya lo conozco muy bien, fue el club que me abrió las puertas aquí en Paraguay y bueno, con muy buenas sensaciones. La verdad que llevamos ya prácticamente un mes de trabajo de pretemporada y muy contento y muy cómodo y sobre todo muy ilusionado. Claro, Fernando, trabajaste aquí en Olimpia, Libertad, Cerro, Vuelta a Guaraní. Y yo no quiero entrar en las comparaciones, pero son clubes de metas.
de metas, de objetivos, de participación internacional, y que te debe agradar mucho el tema ahora de que este nuevo proyecto de Guaraní se enfoque justamente. Gustavo Costa, que estuvo bastante tiempo, se fue con elogiosos conceptos también, muy querido por Guaraní, vos también. Contanos esto que estás hablando con la dirigencia de Guaraní con relación al segundo torneo y lo que viene, Fernando. Bueno, siempre con la idea de ser un equipo lo más competitivo posible. Obviamente sabemos que Guaraní es un club grande que te exige y bueno, siempre el objetivo es ese, estar peleando arriba. Siempre es un equipo que siempre tiene la obligación de estar en competición internacional, siempre tiene la obligación de estar peleando las posiciones enteras. Y bueno, nuestro objetivo es estar lo más arriba posible. Sabemos que el campeonato es un campeonato particular de 18 fechas donde hay muy poco margen de error, pero bueno, nosotros nos estamos preparando muy bien. Creo que hemos conseguido tener un plantel bastante equilibrado, así que bueno, vamos a pelear hasta el final. ¿Cómo se mueve, y después los compañeros agradeciendo la deferencia de Fernando Jubelo, el técnico de Guaraní para NPI y Radio Monumental? ¿Cómo movés las piezas vos, Fernando, con relación a lo que tenés disponible en Guaraní hoy desde Servio, desde el Alco para adelante? Guaraní se desprendió de varios jugadores, o se fueron, vos sabrás muy bien. ¿Cómo encarás esto? ¿Es muy medido el tema de esto sí y esto no en Guaraní para la conformación del equipo? Sí. A ver, ahí habían varios temas, ¿no? Nosotros, cuando nos plantearon la posibilidad de venir y empezamos a tener conversaciones, pues bueno, analicé el plantel, estuve viendo los partidos del torneo, y bueno, yo transmití un poco las necesidades que yo veía en el equipo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, la idea fue sobre todo reforzar determinadas posiciones donde yo creía que era muy importante mejorarlas y sobre todo también el objetivo de equilibrar el plantel en el sentido de no tener un plantel muy amplio, pero sí que fuera un plantel competitivo donde hubiera una competencia sana por jugar, y la idea es tener dos jugadores un poquito más por posición, en algunas posiciones un poquito más, y sobre todo donde también queremos en la confección del plantel pues tener en cuenta los jugadores de las categorías formativas. Para mí es un equipo que siempre apela a eso, tiene el sello de identidad de sus categorías formativas, y bueno, ese es uno también de los objetivos, que las categorías formativas tengan protagonismo y un poco les ayudemos también a dar ese paso que muchas veces es muy difícil desde las categorías formativas hasta el fútbol profesional. Estamos haciendo un proyecto ahí integral en el club, está trabajando también conmigo Aitor, que está siendo la persona encargada de estar en la dirección de la cantera del club. Y bueno, la verdad que como te digo, la idea es hacer un proyecto global donde el sello de identidad sobre todo sean las categorías formativas, y junto obviamente a jugadores que vienen de fuera y sumen su jerarquía y su experiencia y ayuden a conseguir los objetivos colectivos del club. Esa idea, esa línea de juego que marca Fernando, obviamente tiene que nacer desde el primer equipo, desde el equipo principal, y eso recorrer en las distintas categorías formativas. Ahora le pregunto, ¿el plantel con el que cuenta es para jugar con esa línea que usted sabe, del cual conocemos, o Fernando Jubero se tiene que adaptar a lo que hoy tiene Guaraní para ofrecerle como plantel? No, yo cuando Guaraní piensa en mí ya saben cuál es mi idea, con mis virtudes y mis defectos, y yo en eso no voy a cambiar. Yo en ese sentido, desde el primer día hemos transmitido cuál iba a ser nuestra manera de jugar. Eso lo intentamos transmitir en cada día, en cada entrenamiento, y bueno, eso siempre lo que he dicho siempre, tenemos que ser un equipo que intente siempre jugar bien al fútbol, que intentemos ser un equipo protagonista, ser un equipo ofensivo, y que siempre tengamos esa vocación de llegar al arco rival con la mayor cantidad de jugadores posible, ¿no? Sabemos que bueno, todo tiene pros y contras, pero bueno, al final en la vida creo que
que tienes que morir un poco con tu idea y bueno, eso es lo que estamos proponiendo desde el primer día que llegamos. ¿Cómo vemos, compañeros, al equipo de Fernando Cubero atacando, no desorganizadamente, sino de carácter ofensivo? Sí. Que es lo que estás diciendo vos, que este pensamiento lo seguís manteniendo. A la pregunta de Fabián, sujeto a qué piezas tenés. El espíritu vos mantenés al ataque, Fernando. Sí, obviamente que sí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Arturo, que al final siempre nuestra característica principal tiene que ser esta, pero obviamente también tenemos que tener equilibrio, ¿no? Y cuando estás atacando también, pues bueno, como equipo tienes que estar preparado para la pérdida del balón y tienes que estar organizado, pero nuestro rasgo principal queremos que sea ese sobre todo, y buscar el arco contrario. Fernando, ¿tenés el equipo completo? ¿Hay algún pedido que está observando la directiva en los próximos días para completar la lista de jugadores por allí que necesitas con experiencia? Llegaron a jugar como Marcos Cáceres, el propio Víctor Cáceres, lo de Alfio Oviedo. ¿Hay algún puesto donde vas a sumar algún jugador más de experiencia que puede caer en los próximos días? No, en principio daríamos la plantilla por cerrada. Obviamente si surgiera alguna opción que consideráramos que mejora lo que tenemos, pues bueno, y se adapta a los parámetros, se valoraría, pero la idea es cerrar ya la plantilla y competir con lo que tenemos, y ese es un poquito el objetivo. ¿Cómo maneja, Fernando, el tema de Fernando Cedrés? Fernández Cedrés, el uruguayo que lo quiere Cerro. Estamos en conocimiento incluso que la propuesta es oficial, hasta la cantidad sabemos, pero en eso no te quiero involucrar a vos. Con relación a si se va, si se queda, ¿qué pensás vos y qué puede sentir un jugador sabiendo de un ofrecimiento de este tipo, Fernando? Bueno, yo creo que en el fútbol pues cada uno tiene una función, ¿no? A mí mi función es estrictamente deportiva. Yo ya tuve una conversación con él, le expliqué cuál era mi parecer y bueno, a partir de ahí el club es el que tiene la decisión final. Yo ya le expliqué, él me comentó, yo le comenté, y lo que sí que no voy a entrar un poquito por respeto a la otra persona porque es una conversación privada, pero sí que lo que le comenté es que quería que fuera una definición rápida, pues bueno, pues por el bien de todos, ¿no? Que si se quedaba pues que se quedara al 100% y nada más. Para mí es un jugador importante dentro del equipo, pero bueno, después sabemos que hay contratos y cláusulas de rescisión, que es un tema ya que a uno como entrenador ya tiene poquito que decir. Y déjame preguntarte, agregando, Fernando, porque se entiende perfecto lo que está diciendo en lo contractual, diciéndole al propio jugador. Le dijiste a la dirigencia, bueno, paremos con esto, digámosle al jugador, ¿te quedás? ¿Hay probabilidad de que te vayas? ¿Cómo queda? Porque el campeonato está arrancando. ¿Hay un tiempo o no hay un tiempo? Porque el libro de pases abierto está. Por eso es la pregunta. Sí, no. A ver, es lo que te digo. Yo al final, mi límite un poquito es la parte deportiva. Ya los tiempos ya de situaciones de negociaciones, contratos y demás, es una cosa que se escapa un poquito a mis funciones, ¿no? Yo ya te digo, que para mí hoy es jugador del club, tiene contrato y bueno, para mí él está aquí y es, como te digo, es un jugador importante que está haciendo la verdad que ha hecho una muy buena pretemporada, pero también sabemos que hay una cantidad de dinero que si viene un club y la paga, pues se lo puede llevar, no solo él, todos los jugadores del plantel, y es una cosa ya que se escapa no solo a mis posibilidades, a mis funciones como entrenador, sino al club. Sabemos que hay un monto que cualquier club puede venir y ponerlo encima de la mesa por un jugador, y ahí no hay mucho que decir. Se acercó otro jugador, Fernando, en las últimas horas a manifestarle una misma situación a Fernández. ¿Será que por allí pueda llegar a tener una oferta, que se pueda llegar a ir, o todos en principio están disponibles para continuar? No, pero bueno, sabemos que esto es cambiante, pero a mí hasta el momento no había ninguna información que me haya llegado, ni ninguna comunicación ni por parte del club ni por parte de ningún jugador. Aparte, Fernando, compañeros, el caso de Fernández Cedrés no es un jugador más. Y hay que ver que si se va, quién entra ahí, probabilidades, que yo no sé si la maneja Fernando o no la podés decir o decir no, esto está así, hasta ahora Fernández se sigue con nosotros, o hay una probabilidad de que si se vaya tengas el hombre. No, en principio no estamos manejando ninguna otra opción, porque como te digo, de momento es
es jugador del club. A mí lo que se me ha comentado desde el club es eso, y si nada, si hay algún cambio, pues veremos, valoraremos si hay posibilidad de incorporar a un jugador, pero también es cierto que estamos a una semana de iniciar el campeonato y es difícil a estas alturas encontrar un jugador que pueda cumplir con esa función. Entonces, sobre todo buscar un jugador de calidad, porque obviamente todos los jugadores ya están en funcionamiento con sus clubes y bueno, si en caso de que ocurriera, pues bueno, nos tendríamos que adaptar, pero en ese sentido yo ya sabéis que no soy de buscar muchas excusas. Sobre eso, Fernando, ante una eventual ausencia del uruguayo, ¿Topo es una opción ahí, o vos pensabas Topo y Fernández Cedrés, o pensás que son de distintas características y que tendrás que, entre comillas, rebuscarte un poco si no sigue él? Mira, la verdad que cuando pienso en traer a un jugador, siempre pienso en traer a un jugador que pueda ser titular. Entonces, son jugadores totalmente diferentes, con perfiles diferentes, pero también que pueden ser complementarios. Entonces, puede ser una combinación. La verdad que en los volantes centrales que tenemos son de perfiles muy variados y nos van a ir muy bien para los diferentes partidos, pero todos son jugadores que se pueden complementar sin ningún problema. Y como te digo, en el caso de Topo, nosotros obviamente lo trajimos pensando que iba a ser un jugador importante y que obviamente va a estar peleando siempre por ser el titular del equipo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por este tiempo. Concluimos la charla, no te queremos robar mucho tiempo, agradecemos tu deferencia, nos ponemos al tanto de tu pensamiento, de tus objetivos con la dirigencia y el presente de Guaraní, deseando lo mejor a vos, al plantel legendario, y que sea un gran campeonato. Gracias por tu tiempo, Fernando. Gracias, muchas gracias, Arturo, y un saludo a toda la mesa y a la audiencia. Gracias, muy amable. Fernando Juguero. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Habíamos hablado de un santuario, Gran Cerro. Sí. El proyecto y dirección donados por el hijo del arquitecto Joaquín Pampliega. El arquitecto Joaquín Pampliega. Sí. El hijo de nuestro arquitecto. Sí. Gustavo Pampliega, su hijo, es el santuario, porque habíamos hablado de santuario, que es proyecto y dirección donados por Joaquín Pampliega, el hijo de nuestro arquitecto Gustavo Pampliega, que sale corriendo semidesnudo en la calle cuando gana el Cerro de la Vieja al barrio, dice esta otra vez el viejo loco. Así sale, no usa calzoncillo, se cubre así con la bandera de ser y corre. Ahí el arquitecto Pampliega lo que hace. ¿Vos vio que soy bola? No. Entra cosas y, claro. Por ejemplo, se pone así, ese señor dice que otra vez mirá cómo anda, la vecina del barrio, y él corre así con la bandera del Cerro. Arquitecto Pampliega, pues es real eso. Y cuando gana Cerro las vecinas, deben tener 80, 75, ya va en ese viejo otra vez. Mira, ahí viene. Y sale él corriendo, y su hijo. Yo te estoy diciendo en serio lo que hace. ¿Qué es lo que enviaste? ¿Cómo sale? Así sale. Bueno, no son chumas. El arquitecto Pampliega. Mi cariño para vos, arquitecto, para la familia. Y tu hijo muy bien con el amor a Cerro. Proyecto de donación, el arquitecto Joaquín Pampliega, para el santuario en Cerro. Estamos con Roque Santa Cruz. Antes, un segundo, por favor. Falleció hoy el músico paraguayo Gustavito Flaminio Arzamendi a los 77 años. Nuestro más sentido pésame a la familia y nuestras condolencias. Roque, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, encantado de saludarte, saludo también a todos los oyentes, a toda la mesa. Roque Santa Cruz, ¿cómo estás para jugar? Contanos. Bien, estoy entrenando bien, empecé ayer a entrenar con el grupo, hoy otra vez participé en el entrenamiento completo y sumando minutos, ¿verdad? Y por suerte con buenas sensaciones del pie, que eran de momento lo más importante, ¿verdad? Más que apuntar un poco a lo físico y todo eso, es un poco que sea todavía terapéutico, ¿verdad? Pues, pensando en poder volver a jugar otra vez sin dolor en el pie. ¿Y cuándo volvería Roque a jugar? ¿Tenés fecha? No,
depende todo, estoy participando en el entrenamiento, prácticamente ayer y hoy fueron los primeros días que empecé a trabajar con balón, y nada, me siento bien, ¿no? Por suerte tuve antes varias semanas haciendo mucho trabajo de fuerza, o sea que tengo buenas sensaciones, ¿verdad? Después eso ya depende, ¿verdad? Un poco de cómo vea Sergio, cómo lo vayan planeando, pero vamos a ir seguramente que día a día, y mañana tenemos un entrenamiento de fútbol, así que ya voy a participar también de ese entrenamiento y bueno, ir ganando sensaciones, y ojalá que siendo positiva me acerquen también más a poder competir otra vez pronto. Ocurre, Roque, que vos sos tu mismo médico en ese sentido, sos tu mismo traumatólogo y vos sabés cuándo, cómo y dónde, así es. Sí, no, eso es categórico, las sensaciones que tengo son muy buenas hoy, ¿no? El entrenamiento de hoy fue intenso, hicimos trabajos que me van a servir mucho, ¿no? A la hora de ganar confianza en los desplazamientos, en los arranques, y bueno, y mañana dentro de todo eso tenemos otro entrenamiento que es bueno, más fútbol, que es todavía más intenso que lo de hoy, y me va a servir mucho para saber dónde estoy verdaderamente. Ok, ¿y cómo ves? Eso es lo tuyo, tiempo al tiempo. ¿Cómo ves vos hoy la vuelta de Willy Mendieta al Olimpia, al fútbol mexicano? Se reintegra Olimpia, Orsusa de Nacional. Hay consulta, participación, sos observador. Como se dice, si no te invitan a la fiesta no te vas, entre comillas, es decir, ¿te consultan o no? No, bueno, sí, no, Willy tiene su historia con nosotros, su historia con el club ha sido exitosa, así que no hay mucho que consultar, obviamente. Ahí hoy por hoy creo que a grandes rasgos el sector financiero es un poco más el que va midiendo, ¿verdad?, los decidibles del club. Y no, yo recibo obviamente con mucha gratitud la vuelta de Willy, porque bueno, es un buenísimo amigo mío, yo también lo quiero mucho, y aparte de eso creo que nos va a dar una mano muy grande, porque más allá del fútbol que haya tenido en su estancia por México, él siente la camiseta, sabe lo que es jugar con el club, y nosotros lo conocemos y tenemos grandes expectativas, ¿no?, en su retorno, y vamos a ayudarlo obviamente para que sea de la mejor manera. Bueno, vuelve Willy, que tampoco tenía muchas ganas de irse a México, ¿sabías? Bueno, sí, claro, las circunstancias, ¿no?, en que se va, obviamente no correspondieron mucho a su deseo. Igualmente son circunstancias que a veces le toca vivir a un futbolista, ¿no?, el de tener que emigrar. Igualmente es una situación también que va a contribuir mucho, ¿no?, a su ya rica experiencia como futbolista, el hecho de tener que haber salido y de pasar, ¿no?, a lo mejor no del todo bien con un nuevo plantel, en un fútbol diferente, y sin por ahí haber tenido toda la participación que él hubiese querido. Claro, se suman los referentes del Olimpia hoy, buena etapa de recuperación, Richa que no puede jugar por suspensión, que son los referentes, y están los jóvenes también en el Olimpia. ¿Cómo ves? Hay jugadores que vinieron de afuera, ¿cierto? Te pregunto, Roque, como conocedor del tema, resultado es la inmediatez, es el resultado. Eso trae un beneficio económico importante para el club. Ahora 1.050.000 por esta fase, 3 millones antes, y Olimpia pasa 1.500.000. Hay que manejar las dos cosas, ¿no? O sea, el resultado y el avance y lo que viene desde abajo. Exactamente, bueno, nosotros los jugadores, sin entrar mucho en detalle, estamos al corriente, ¿no?, de lo que va ocurriendo, mucho porque algunas circunstancias tienen directamente que ver obviamente con nosotros dentro del club, y se trata de separar ambas cosas, pero lo uno alimenta lo otro, ¿verdad? O sea que
lo deportivo de por sí es un combustible muy válido y se suma otra vez, ¿verdad?, la necesidad también, ¿verdad?, de tener que de pasar de etapa para también acompañar y ayudar un poco, ¿verdad?, a que lo financiero también se pueda terminar acomodando. Así que hoy es una realidad del club y nosotros también desde dentro a la par que nosotros queremos triunfar y ser exitosos en lo deportivo, también miramos de reojo eso. Claro, es decir, vos consciente, jugadores conscientes del problema de Olimpia, los aprietos económicos del presente de hoy. A eso vos te referís, y la necesidad de victorias y lo que pueda colaborar económicamente. Por eso se combinan muchas cosas. Por eso te decía si te preguntan o no mucho sobre ese tema, Roque. En conversaciones internas de nosotros, sí, entre los jugadores, ¿no? Conocer un poco la realidad y lo que también nosotros vamos recogiendo, ¿no?, de la dirigencia en cuanto a la situación. Obviamente que hay un interés de parte del grupo de conocer un poco, ¿verdad?, cómo se va a ir desenvolviendo la situación financiera del club, y en torno a eso sí hay conversaciones, ¿no?, sobre el tema, pero todo tampoco no es que haga falta mucho, ¿verdad?, para conocer la realidad económica del club, y los jugadores todos están obviamente que muy al tanto también de cuál es la situación. ¿Vos plantearías, Roque, una reunión o una previa antes del campeonato? Disculpame la pregunta que te haga, no tiene otra intención más decirle vos o quien sea, Richard, bueno, ¿cuál es nuestra situación en plural? Jugador, dirigencia, momento económico de Olimpia, ¿o no es necesario? No, nosotros estamos en comunicación permanente con Miguel. Hay una conversación, ¿no?, que gira mucho en torno a la credibilidad que tiene Miguel con nosotros, a la confianza que le tenemos a él en su gestión, en el sinceramiento también que tiene la directiva, ¿no?, respecto a la situación, y el entendimiento también de parte de los jugadores, ¿verdad?, para ir estirando y remando y aceptando también las circunstancias como vienen. Por eso nosotros entendemos también, ¿verdad?, esa necesidad de tener que ganar o que clasificar y superar esta etapa, como para también ayudarle al club a generar ese ingreso que a priori significaría ayudarnos a nosotros mismos. Se entiende, y si haces un pasado antes de la Copa América, cuando se cortó el campeonato de la Copa Libertadores, Olimpia pasó con Táchira, que había que ganar para Olimpia, con esa diferencia, se ganó, se pasó a siguiente fase. Entonces queda una reflexión incluso de autocrítica para saber qué Olimpia tiene a favor y qué tiene en contra ahora en lo que viene, Roque. Bueno, nosotros no es una situación nueva para nosotros la que estamos viviendo, ¿verdad? O sea que la situación que estamos viviendo y que estamos pasando todos los jugadores no es para nada una novedad, así que sabemos y lo venimos jugando y compitiendo ya desde hace tiempo en estas circunstancias, así que el equipo y el plantel de jugadores sabe diferenciar y involucra a lo deportivo, ¿verdad?, como una obligación del club, por la historia del club, por lo que corresponde, ¿verdad?, a los jugadores de un club, el prestigio que tiene el club, así que estamos todos, ¿no?, de acuerdo en eso, y esa es la principal motivación que tenemos hoy, ¿verdad?, de ser competitivos y de buscar ese éxito deportivo que pensamos también que de paso va a terminar sustentando lo demás. Por eso te pregunto, Roque, en el tema que iniciaste en la charla vos sobre ese tema económico, porque es de dominio público, el compromiso del jugador de Olimpia, sabiendo de las deudas que puede tener el club para exteriores, para adentro, que si no se dan los resultados eso va a empeorar muchísimo. Estamos hablando de los beneficios que pueda tener de pasar de ronda de $1.500.000, o si no sería volver a repasar lo que ya se conoce. ¿Cómo solventar, Roque?
Y la idea que acabas de priorizar es buena, no es correcta, o sea que no hace falta agregarle mucho más, ¿verdad? Pero es así, esa es la realidad. Sí, es una realidad en la cual vos, del referente que sos vos, después está Richard y está el resto, lo digo con total respeto, está hablando de lo que viene de atrás. Es decir, el compromiso y la pertenencia debe ser enorme en Olimpia, sabiendo la crisis económica. Sí, tal cual. Por eso que hay un orgullo muy grande, no, de pertenecer y de ser parte, no, de este plantel de jugadores que sabe encarnar y hacernos reflexión sobre estos puntos y de apostar, ¿verdad?, a lo deportivo como lo importante, y pensarlo de manera interna, y de que todos los puntos que puedan en apariencia ser motivo de conflicto terminen siendo motivo de unión para nosotros y de motivación para poder salir adelante. Bueno, y ahora viene, apartándonos un poco, Ruca, el tema de lo económico y de la pertenencia de ustedes y el orgullo que vos lo estás diciendo, la camiseta de Olimpia. Inter 6-1-1-0, supremacía del Inter. Sí, el momento futbolístico distinto. Creo que la realidad del Inter ha cambiado mucho desde esos dos partidos hasta esta parte. Más allá del ritmo de competencia que ellos tienen, también los resultados no se les han dado, han tenido también que pasar por cambio de entrenadores. Entonces la situación, la actualidad no es la misma, así que va a ser un partido totalmente distinto, y más allá de habernos tropezado mal en aquel partido en Porto Alegre, creemos de que nosotros también hemos aprendido de ese partido, sabemos a lo que ellos juegan, conocemos el estadio, sabemos la velocidad de la cancha, y también hemos podido competir bien en ese partido que terminamos perdiendo aquí. Y bueno, va a ser un partido de 180 minutos, ¿verdad?, donde hay que ser inteligente, pero que esos antecedentes creo de que nos van a terminar influenciando en nuestro pensamiento y sobre cómo jugarlo, sobre las posibilidades nuestras de poder clasificar, que son reales, pero hay que ir paso a paso, obviamente. Y aquella lesión tuya en ese partido del 6-1, saliste mal, nos acordamos, ¿qué representó para vos abandonar la cancha? No, en realidad de que en ese momento, al margen del pesar, ¿verdad?, de tener que salir del partido, un partido importante para nosotros, de a lo mejor no sentirse muy útil, ¿no?, porque estaba con muchos dolores ya jugando en su último partido. Era también una sensación de alivio a la vez, ¿verdad?, porque me obligaba a parar necesariamente, y entendía que como había conversado con el médico, una de las soluciones al problema con que venía jugando era, ¿verdad?, que se termine soltando esa fascitis. Y bueno, sabía también de que iba a involucrar varias semanas de inactividad, pero también iba a significar, ¿verdad?, poder jugar otra vez sin dolor, intentar otra vez disfrutar mucho más del partido, poder entrenar durante la semana y apuntar a estar verdaderamente bien físicamente, cosa que en ese momento ya venía prácticamente solamente jugando sin poder entrenar, y otra vez tener que jugar con dolor, así que fueron sentimientos encontrados, pero nunca es lindo salir un partido de ese tipo y salir otra vez lesionado. Roque, cerrando la charla por hoy, agradeciendo tu deferencia que siempre tenés para con nosotros. Argentina, ¿qué tiene a favor? Brasil, ¿qué tiene a favor? ¿Y qué diferencia Messi y Neymar? ¿En qué se diferencia?
Bueno, Argentina creo que a priori no es la favorita. Creo que Brasil al partir como favorito tiene un poco la presión, al jugar también en Brasil tiene esa presión, ¿verdad? De no permitir que su rival directo de siempre, de toda la vida, ¿verdad? No se corone campeón jugando en Brasil. Eso creo que puede ser algo positivo también para Argentina para la hora de esperar el partido, de hacerlo incómodo, y obviamente a favor de tener a Messi es lo mejor que puede tener cualquier equipo, ¿verdad? Porque es el jugador que hace diferencia, que junta jugadores, y que Argentina ha tenido también jugadores de mucha jerarquía. Al encimar Messi 2-3 jugadores siempre sabe encontrar los compañeros más liderados y bueno, a partir de ahí poder tener ocasiones de gol, que yo creo que sí va a tener Argentina también. Y nada, son dos jugadores, ¿no?, que hacen diferencia, que llevan muchos años haciendo diferencia en donde están jugando. Creo que ser un partido súper lindo. Toda la afición de Sudamérica y el mundo va a estar pendiente, ¿no?, de lo que es este cruce entre Messi y Neymar. Y bueno, vamos a estar siguiendo obviamente, porque como amante del fútbol es un partido que no se puede perder. La última, ¿y vos quién querés se lleva la corona, el título, el trofeo? Íntimamente. Y yo íntimamente quiero que gane Messi. ya no es como Argentina, como que quiero que gane Messi, quiero que tenga esta satisfacción de haber ganado algo a nivel de selección, y ya se le ha negado mucho, y bueno, por él, por el amor al fútbol y por todo lo que nos ha dado a todos a lo largo de su carrera, tengo esa ganas de poder verlo levantar un trofeo con Argentina. Bueno, esas son las palabras de Roque en el momento que vive Messi, todo el peso y la responsabilidad. Esa es tu expresión de deseo, que Argentina sea campeón de América con Messi recibiendo la Copa. Sí, yo más que nada porque yo sé que, te digo, porque como sabiendo que Messi es muy cuestionado en la Argentina, y para nosotros, para mí personalmente, teniendo el mejor de la historia, quiero por él, ¿verdad? Pues quiero por él que se pueda dar ese gusto, ¿verdad? De ser campeón de América, y con eso también, y sin buscar la necesidad de callar a nadie, porque para mí no tiene que demostrarle nada ni a su público ni a nadie, darse esa satisfacción de ser campeón con Argentina. Es decir, para vos, Roque, Santa Cruz, Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. Sí, para mí sí. Y bueno, ¿y qué cerramos con esta palabra? El mejor del mundo. Más que eso, sí, pues, imposible. Roque Santa Cruz. Roque, siempre muy grato hablar contigo. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Arturo. Saludos a todos. Gracias. Roque Santa Cruz. Wilmar SRL, electrodomésticos, molejos, valles y perfumes, únicos dos locales, Casa Central, Sevilla La Casilla, y sus mayas funciones, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de repita cocción están riquísimas, en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional, pizza nutrida sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no realmente más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Cerrillo, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Cacermiro, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Vamos con todo el repaso de lo que dejó la categoría intermedia, los partidos que se jugaron esta mañana. Vamos a hablar por supuesto de la final de la Copa América. Igualmente esta mañana fue triunfo de General Caballero de Mallorquín, el líder de la categoría, 4-3, partidazo de local ante el 3 de febrero.
No hay asados sin chorizo de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que bueno, están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que con Bancap y la AFD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones hasta una tasa de 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancap en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Más de la categoría intermedia, esta mañana igualmente se jugó el partido en Itá. Iteño Ameliano fue triunfo para la visita. Ameliano le ganó 2-1 a Iteño sobre la hora partidazo igualmente en Itá. La Agrícola Sara Seguros Generales, Serial Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recortada de Paraguay, y Yopishupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en MC Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte mejores opciones. Contacta con nosotros al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Hablando de Independiente, está tercero en la tabla de posiciones el conjunto de Independiente. Mañana está jugando ante Resistencia. Mañana a las 18, Independiente de Campo Grande, Resistencia. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Más de repaso dentro de la categoría intermedia. Hoy triunfo de Tacuaré 3-1 ante Rubio Ñu. Esta mañana en la Arboleda, golpazo para el cuadro local. En Punto Farma trabajamos diario para mantener abastecidos nuestros puntos de venta en todo el país. Hace tu pedido en puntofarma.com.py y el delivery 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, Unita Dimo. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en la entrada de 1446 Casio Higgins, en el local del centro Colón 462, Casio Libre, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Más de la categoría intermedia, por la tarde se juega el partido Santaní ante Atera. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu CNG, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Ñembucio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapa Agricultura, el auto ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Más de repaso de la categoría intermedia, decíamos Santaní irá 14:30, mañana 9 de la mañana, Guaraní de Trinidad ante Trinidense en la zona de Trinidad y Itapúa. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vivaiflores.com. Regalamos, Vivay Vuelve con toda la semana naranja Topi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta mañana vas a encontrar celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la abonas recién en agosto. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Otros dos juegos por la mañana en la jornada de domingo. General Díaz, Fernando de la Mora, 10 de la mañana, el mismo horario para el juego Capiatá, Fulgencio Yegros, intermedia, esto mañana por la mañana. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuida a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otros medios de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual.
La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motorsporte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. Y mañana, Independiente de Campo Grande ante Resistencia a las 18. Así se va a cerrar la fecha 17 de la intermedia. Luis, luego Fabián. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda la lista de compras lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal E de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismet cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asismet toda la vida. Atención con este comunicado de la Conmebol a horas de la final de la Copa América. La Conmebol informa que fue detectada una considerable cantidad de pruebas de PCR fraudulentas de personas acreditadas tanto en la tribuna argentina como en la brasileña. Estas personas no podrán ingresar al estadio. Lógicamente aquí el informe y detallando todo el control que se va a llevar a cabo con la rigurosidad necesaria para que puedan ingresar al Maracaná en la jornada de hoy en la final de la Copa América. Son las primeras situaciones que se empiezan a detectar, que se empiezan a dar en relación a los que se acercaron como para ingresar al Maracaná con pruebas de PCR. Las horas previas, ¿verdad? Sí. Todos aquellos que están buscando llegar y que tienen la invitación especial. Fueron a hacer algo trucho como para... Está saltando ahora esta situación y hay una buena cantidad entonces de... Y por suerte se detectaron. De test que no son, falsificados. Así es. Por suerte se detectaron y no ingresan al Maracaná en la jornada de hoy. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta en las mejores casas de acumuladores del país. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. Televisores Tokio con el pacto de confianza NGO. Llama, pedí, come el Alberdín al 237-7070 Alberdín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, semi descremada, la Vita Light descremada en su nuevo envase, Lactolanda. El lácteo de los mejores, la salud de cada día. En Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAP. Sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos. Promo válida hasta el 31 de julio. Además, ingresa a nuestras redes sociales y movete al ritmo del delivery que te hace bailar y podrás ganar premios geniales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Se viene la semana copera, retorna la Copa Libertadores, de igual manera la Copa Sudamericana. El martes 13 en la Nueva Olla, Cerro Porteño recibiendo a Fluminense. Arbitraje del argentino Facundo Tello. En el bar estará el chileno César Diesler. Compromiso de Copa Libertadores de América. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campos, este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Copa Sudamericana al día siguiente, el miércoles, con la presentación de Libertad, jugando en condición de visitante ante el Junior de Barranquilla. Wilton Sampaio de Brasil será el árbitro. En el bar estará también brasileño Rodolfo Toski. 20:30 este partido el miércoles 14. Libertad visitando a Junior, Copa Sudamericana. Barcos y Rodados te ofrecen una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste de posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700 en la Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El jueves 15 será el turno de Olimpia, volviendo a la Copa Libertadores de América. El conjunto franjeado recibiendo a Inter en Paraguno. 20:30. Arbitraje del argentino Patricio Lustó. En el bar estará el chileno Eduardo Gamboa. Jornada de Copa Libertadores de América.
Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 externos al precio 93, juega local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copitrol, ¡vamos! Estamos en comunicación con Gonzalo Orellano, colega de la Argentina, y se viene la final de la Copa América. De hecho, recién hablábamos de estas cuestiones que se dieron con pruebas de PCR adulteradas, fraudulentas, y que ha descubierto la Conmebol. Gonzalo, ¿cómo te va? Fabián te saluda. Saludos a vos y todos tus compañeros, un saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, Gonzalo. ¿Cómo está la Argentina? ¿Cómo llega la selección de Scaloni para esta gran final? ¿Persisten las dudas en cuanto a la conformación del equipo? Contanos las últimas novedades que tiene la albiceleste de cara al gran duelo de esta noche contra Brasil. Bueno, desde lo futbolístico, algunas dudas, tengo entendido, por lo que uno puede averiguar y llega información desde Brasil, que el equipo va a estar siendo oficializado en cuanto a la información propiamente dicha de los jugadores en la charla técnica. Esto va a ser a las 19 horas, 19:30, siempre hablando horario argentino, así que en aproximadamente 5 horas más o menos, para que ustedes también hagan la cuenta, pero más o menos en ese lapso de tiempo se va a estar haciendo oficial el equipo argentino, después a la espera obviamente de la planilla, una vez que llegue la delegación al Maracaná. Lo que preguntaban recién, o lo que me preguntaba Fabián en relación a la gente y demás, yo recién el otro día, post semifinal con Colombia, noté la famosa algarabía, el júbilo o la alegría real por la clasificación a la final. No sé si tuvo que ver por cómo se dio el partido, por la famosa serie de penales y las reacciones de Martínez, si es porque ya esperaba Brasil del otro lado y era una clasificación a una final, pero yo no notaba tanto clima de Copa América hasta el otro día post, insisto, clasificación por penales con Colombia, y ya lo de hoy se nota en la gente lo que significa el partido de esta noche. Y un detalle para terminar la respuesta: en las últimas horas, esto en la tarde de ayer, Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno, como se dice aquí, de la capital federal, en cuanto a las medidas por el COVID-19, permitió que en patios, sí, en lugares abiertos, pero dentro de distintos domicilios de la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, se permitan hasta 10 personas. Entonces, eso es un aliciente que, al margen de lo que pueda hacer la gente de manera incorrecta, pensando en juntarse para ver un partido de la selección argentina, ahora con el aval del gobierno para poder juntarse por lo menos 10 personas en una casa, seguramente esto también movilice a muchísima más gente de cara al partido de esta noche. Todo lo que genera una final, digo, incluso llegar a este tipo de habilitaciones, entre comillas, ¿no? Como estás remarcando bien, por parte del gobierno de la ciudad, como para que se pueda vivir de una manera especial, porque de hecho lo es, Gonzalo, teniendo en cuenta las veces que estuvo tan cerca Argentina y esa necesidad imperiosa, ¿no? Por la historia, por lo que representa el fútbol argentino, de volver a conquistar un título después de aquella del 93 de la Copa América. Sí, absolutamente. Argentina, después de esa final del 93 que mencionás, en lo que refiere a selecciones mayores, perdió todas las finales que jugó, más allá de cómo llegaba cada equipo, de lo valorable que es para toda una generación de hinchas, si se quiere, pero particularmente de jugadores, haber llegado a 3 finales seguidas en 3 años consecutivos, a una semifinal un par de años después, y hablo de la última Copa América y demás. En cuanto al título, me parece que es tal vez donde está faltando a la Argentina, y es una percepción, si quieren lo pongo a debate, ustedes por ahí viéndolo de afuera hasta tienen otra mirada. Yo creo, desde la opinión, y hay mucha gente que coincide con este concepto que quiero plantearles, o por lo menos dejarles, en cuanto a lo que me preguntan,
Si Argentina hoy gana en el Maracaná ante Brasil, no sé si la supera, porque una final de un mundial no tiene comparación con una final de Copa América, pero salda la deuda de Alemania 1, Argentina 0 en la final del mundial. Por el rival, decís, por la circunstancia, porque varios de los que formaron parte de aquella final hoy siguen siendo protagonistas, ni hablar en el caso de Messi, lo que significaría para él empezar a redondear, me animo a decir, su carrera, digo, por la edad y por todo esto que tiene que ver en cuanto a los años que ella lleva dentro del fútbol. Conquistar ese título con la selección lo hace tan especial. Vos ponés cercano a esa final y realmente esto habla de la importancia, Gonzalo, de cómo lo toman, y del otro lado también cómo debe sentir el rival, ¿no? Cómo debe sentir Brasil sabiendo esto de Argentina y estas sensaciones que tienen ustedes. Sí, eso es tal cual lo decís, para ningún jugador, pero particularmente, y hablo de Argentina, como puede ser Paraguay, Brasil o cualquier selección del mundo, pero para ningún jugador es lo mismo llegar al próximo mundial, en este caso Qatar, pero pongámoslo cronológicamente en el momento que quieran, en el mundial que quieran, siendo campeón con la selección un tiempo antes que no siéndolo, y en este caso México, con todo lo que se le viene negando y las críticas que ha tenido y tal vez la unanimidad que está teniendo en esta Copa América como nunca la había tenido antes, está como todo encuadrado para que tenga revancha en el Maracaná después de 7 años, y hasta, ¿por qué no?, siendo realmente partícipe en cuanto a los goles o a lo decisivo que puede ser en el desarrollo del partido el propio jugador. Y desde ese lado terminar de darle la mística, si se quiere, a un posible triunfo y que termine tal vez de eclipsar, no sé si olvidar, pero sí por ahí de eclipsar o igualar aquella triste tarde de julio también, en el mismo estadio, 7 años antes, contra Alemania en la final del Mundial. Por último, Gonzalo, ¿hoy se lo ve con otros ojos a Scaloni, o es un técnico que por su juventud, por no haber tenido experiencia previa, sigue siendo alguien que rinde exámenes permanentemente, más allá de instalar a la Argentina en una final como la de esta noche? Yo creo que lo sigue rindiendo, es opinión. Si lo ampliamos un poco en cuanto a lo que ha hecho y a lo que ha sido su ciclo, me parece que se supo rodear bien, tomó buenas decisiones. Una final no creo que modifique demasiado, salvo una catástrofe, claro está, en la noche de hoy no va a modificar demasiado su futuro, no está en peligro esto, va a dirigir a la Argentina en el Mundial de Qatar, pero sí creo que está constantemente a prueba, por decirlo de alguna forma, y si se quiere, para redondear la respuesta, tal vez el máximo ganador de la noche de hoy, si Argentina da la vuelta olímpica en el Maracaná, sea primero Messi y después Lionel Scaloni. Clarito. Gonzalo, gracias por pintarnos el panorama, por el pensamiento, por cómo lo viven en la previa ante Brasil en la jornada de hoy. Un abrazo a la distancia y bueno, que sea lo mejor para esta noche. Un placer, como siempre, a disposición desde Argentina. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Adiós. Gonzalo Orellano, colega de la Argentina, viviendo la final Brasil-Argentina de la Copa América. En Grupo EPN estamos en aniversario, son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, haces bien. Hindalco Seguridad en Ciudad del Este, Sopranos para Col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco, ahí se arregle. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. Ahora Electroban y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electroban, accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de plata, en mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cablado estructurado, telefonía IP, STV, data center. Por más información, comunícate al 728-88-58 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 3.600 millones en premios con CNP, 2.700 millones
millones en el Pedroso. Una Hyundai Santa Fe en el Gran Cruz Social en sí, 3 Fiat Argo Drive 2022, 0 kilómetros, Pedicen, Tiche, Poremoy. Esteban Ostojic de Uruguay será el árbitro, en el bar estará Andrés Cuña, también uruguayo. La final de la Copa América a las 20, Argentina-Brasil. Venía a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas aviadores del Checo Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todo los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura tu salud con 10% de descuento por un año. La medicina prepaga SPS te ofrece descuentos en sus principales planes de salud. Comunicate al 248-8500. SPS es abierto a todo público. Azote y Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopara puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopara.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petero hacia el lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. El lunes está viajando y se suma a la Alianza Lima Edgar el Pájaro Benítez. Contrato de un año, una opción a otros 6 meses para sumarse a la Alianza Lima. Edgar el Pájaro Benítez el lunes viaja el exjugador de Luqueño. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Il Sol Seguros. A días del retorno de la Copa Libertadores, Flamengo se quedó sin Rogerio Ceni como técnico. El rival de Defensa y Justicia en la próxima ronda se quedó sin su entrenador Rogerio Ceni. Mauricio Sousa va a estar como interino ante Chapecoense por el Brasileirão. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB 110 Luxury de Leopard. Es la motocicleta ideal para vos. Lleva lo mismo en mini cuotas semanales. Contacta al WhatsApp 0981 48 41 35 o a Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Paraguay Insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984 522 071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Bueno, la destitución de Rogerio Ceni, que trajo todo tipo de comentarios por la forma en que se dio. A las 2:30 de la madrugada, el club en sus redes sociales le hizo saber al técnico. De la mañana, ¿no? Qué situación extraña, una cosa del diablo, niño. Claro, por eso, casi las 3 de la mañana. Pues. 2:30 de la madrugada, el club le dio las gracias e inmediatamente fue a buscar a Renato Gaúcho, que está en Río de Janeiro haciendo playa de vacaciones, está desocupado. Está cerquita, le hizo la propuesta a Renato Gaúcho y Renato le dijo, en el primer ofrecimiento le dijo, no. Quiere mejores condiciones y quiere garantías porque viene el Flamengo con una turbulencia encima. Poca estabilidad. Lo que primero que pidió fue estabilidad y un contrato a largo Renato plazo. Gaúcho, que ganó casi todo con el gremio de Porto Alegre hace poco. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia ofrecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villalama 751 Casicovichoco, llámenos al 729-6060 Fleming. El regalo ideal para tu amigo que se independizó está en IO. Conservadora Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital es poder ir de compras a clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras en un grupo de personas para darte soluciones las 24 horas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conecta Burucuyá Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Y sí, lo que habla también la prensa extranjera, sobre todo en Argentina, es que hoy como que pasa a segundo plano para la los Copa medios América, la definición brasileña, la Copa América con esto Rogerio Ceni, por todo lo que significa Flamengo, por todo lo que genera como institución. Obviamente no decimos que dejan de lado la final de la Copa, pero a estas horas por lo menos por un par de minutos, de horas, es la noticia principal en Brasil. La que puede ser rival de Olimpia en cuartos, ¿verdad? Claro, juega con Defensa y Justicia. Hablando de finales, mañana se juega la final de la Euro. Vamos a dar detalles igualmente a la vuelta de Luis.
En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo con la mejor tasación, el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillala Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares, y porque 45 años merecen ser celebrados, hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Entérate de más al WhatsApp 0974-2020-25 o en redes sociales de Super Espuma. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad de atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo Gran se llama Il Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo es Il Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales. Casa Central de Subellana Casi, R.I.2 de Maya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Un detalle, Italia ha ganado solo una vez en el 68. Jugó ante finales en el 2000-2012. Por su parte, Inglaterra nunca ha ganado ni un torneo, ni ha sido finalista. Así que mucha expectativa por lo que va a ser la final Inglaterra-Italia. Italia-Inglaterra, digo, la Eurocopa. Solo un título tiene encima Italia en el 68. Inglaterra no ganó aún el campeonato de naciones, en este caso allí en Europa. Un condimento más que hace a la búsqueda de los títulos de estas dos grandes selecciones igualmente. Inglaterra-Italia será mañana a las 15 de nuestro país, las 3 de la tarde. Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante tradicional, un pizza nutrición para tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac Remitandas en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río y Agüí, rentamac.com.py. Estilo Car, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas a precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción. Estilo Car. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, tu vida con vos. No hay asado sin chorizo queso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tenés un comercio, industria o una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con la garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Un día como hoy nacía Marquito de Brix. Hubiera cumplido 58 años. Gran persona, gran cantante. Sí, señor. De julio. Nos vamos, lo que decía Pedro Balota, directivo de Olimpia. ¿Saliente? Sí, señor. Saliente de Olimpia. ¿Estás para irte de esta comisión directiva y cuándo te vas? Bueno, antes que nada te agradezco los conceptos y sí, realmente estamos en tiempos difíciles, pero también un presente muy importante por el hecho de que nuestra participación en la Libertadores, nuestra participación en que avancemos el grupo va a ser muy importante. Pero no obstante, hay demasiadas cuestiones que no las tenemos claras y nos encontramos con una situación muy difícil en la cual, bueno, estamos haciendo lo que se puede y lo que se debe. Pero, sinceramente, no me gusta participar de lo que no conozco. De repente hubieron créditos que se contrataban que no teníamos idea, hasta jugadores que se contrataron donde no sabíamos los valores, y de mantener estas circunstancias yo creo que no hay nada que hacer. Querer estar dentro de una estructura donde no tenemos conocimiento y ser parte de ella me parece no es lo correcto. Entonces es mejor dar un paso al costado. Bueno, está anunciando públicamente que lo mejor es dar un paso al costado. Se va Pedro Balota. ¿Cómo te vas, Pedro, del Olimpia? ¿Te costó la decisión? Dijiste, tengo que irme, hay cosas que yo desconocía.
Hay cosas que podés decirla públicamente y otras que te las guardás, Pedro. Sí, por supuesto que sí. No, realmente de repente estuvimos en un lindo grupo, una hermosa gente, pero realmente no estábamos al tanto de todo lo que nos enterábamos posteriormente, inclusive en algunos casos nos estamos enterando a través de la prensa, ¿verdad? Que realmente ustedes tienen alguna mejor información de nosotros que estamos dentro del grupo. Entonces eso duele y de repente nos encontramos con el problema encima, nos encontramos con una deuda multimillonaria, la cual nunca se sometió a consideración de la directiva. Se sacó el dinero, ¿verdad? Siempre el dinero tiene que tener un uso, un destino, una explicación. Esto sacó para esto. Esa es la parte que nosotros no conocimos. Y eso duele inclusive el ser partícipe de todo esto. Quien más, quien menos, tiene un amigo, una familia, están los socios, están los vitalicios, a quienes tenemos que rendir cuenta de lo que hacemos. Y en qué medida apoyamos lo que se hace. Entonces eso es un poquito, son los motivos que realmente estoy más afuera que adentro. Sí, te cuesta decir adiós, ¿por qué? Pucha, es el Olimpia. Pero te cuesta, puedes decir, me voy. La pasión, sí, por supuesto. Pero te vas y te cuesta. Hasta hoy no la tengo decidido cuándo, pero yo creo que una vez que tengamos todo aclarado los temas, voy a estar en condiciones de decir a la gente, bueno, esto fue así y de esta manera. Pero a mí me parece que salir sin saber lo que pasó va a ser también grave, ¿verdad? Ah, te entiende. Es decir, no querés abandonar esto sin conocer todo primero, aunque tenés que ya está la posición tuya de irte, lo que querés es irte en conocimiento de todo administrativamente lo que pasó. Claro, me parece demasiado importante. Me parece demasiado importante, no solamente para mí, ¿verdad?, sino que para todos los que componen la familia olimpista. En Olimpia se anunció una deuda de $52 millones, dicho públicamente por Coto Nogués, actual tesorero, remarcado por el propio Miguel Brunote. Pedro Balota, que está dejando la dirigencia del Olimpia, lo está diciendo vos, en su momento, estás esperando el momento cuando se conozcan todos los números para decir me voy, pero la decisión ya está tomada. Y habló de un préstamo a pagar a 5 años, ahora el mismo Brunote, creo que son más de $30 millones a pagar en 5 años en el interés de Olimpia, Pedro. Sí, y realmente forma parte, de repente ahora nos esperamos que forma parte de varios préstamos. Bueno, ese tipo de cosas que habría que apoyar. Yo sinceramente estuve en contra de todo eso, sin tener una explicación clara de qué es lo que pasó y cómo se aplicó ese dinero. ¿Cómo te quedas cuando nos has escuchado? Si era inconsulto y vos estabas, ¿por qué es así? Bueno, lo mínimo que podría haber hecho es cómo se va a aplicar y en qué, ¿verdad? Y si nuestro nivel de club da para tomar endeudamientos y para qué. Lo que corresponde hacer es saber si realmente yo lo puedo traer a Messi, ¿verdad? Yo lo puedo traer a Ronaldo, pero ¿da nuestra capacidad para eso? O a lo mejor no invierto en el club, se invierten en cosas sin importancia o cuestiones que no tengan nada que ver con el fútbol. Entonces, a mí me parece que lo correcto tendría que haber sido saber cómo y a dónde fue a parar ese dinero. ¿A dónde fue a parar el dinero? Claro, y también en la contratación de jugadores.
de repente no tomamos conocimiento de todo. Ya se trajo el jugador, ya se cerró un sueldo increíble para nuestro medio, y eso me parece a mí que hasta es una falta de respeto. Pedro, este es el momento de Olimpia. En varias charlas con Brunote, ya una vez nos dijo el actual presidente, salimos a pedir limosna, y a mí no me ruboriza tener que volver a hacerlo en esta situación de Olimpia, plantel reducido de unos 500, creo que baja a $500,000 por mes del plantel de presupuesto del Olimpia, que esto no se compadece de lo anterior, evidentemente. Y evidentemente que tomamos esa medida por la situación en la que nos encontramos. Vuelvo a decirte, lo ideal hubiese sido planificar algo acorde, ¿verdad? Si hoy podemos prescindir de esos jugadores, evidentemente que teníamos resto para que ello ocurra. Yo creo que los jugadores que hoy se desvincularon nos sumaban mucho a los nos sumaban mucho, se podía prescindir de ellos. Ahora, ¿para qué lo contratamos? Pues ¿y tu posición cuál es si vos sos miembro de la directiva? ¿Cómo es el tema entonces? Si hace una pregunta, pero con total respeto, porque conocemos, sí. Vos me dijeron a mí, me das así, no es así, o es así, no deja de ser una pregunta, que cuando se unió Trovato eran 3 millones que ponía que fuera presidente de Olimpia, creo que para la fundación, y vos pusiste 2 millones como garantía, si esa es la palabra, y Brunote 2. ¿Es tanto así? No, están equivocados esos números. De que tuve mi aporte, pero no es así. Y hoy podemos hablar... aparte yo entregué la tesorería en el año 2015. Nosotros no teníamos una sola deuda bancaria en ese entonces. Una sola deuda bancaria. Como crédito. Nosotros recibimos alrededor de $36 millones de deuda. Realmente nunca lo supimos con todo lo que nos encontramos. Acordate, Arturo, que el último balance de la directiva anterior fue rechazado en la asamblea. El balance que presentó la anterior comisión directiva fue rechazado en la asamblea, y eso hizo que nosotros nunca tuvimos de dónde partir. Nosotros no sabíamos que había deuda en Hacienda, si bien sabíamos que había un problema con Pablo Ceballos, pero no teníamos idea de qué monto realmente. No sabíamos que había un abogado a quien pagar alrededor de $500,000. Tampoco teníamos el caso de este chico, el uruguayo que terminamos pagándole $800,000. Tampoco teníamos el caso de Costa, que renunció y demandó por cobro de guaraníes. Habían varias demandas que venían apareciendo, pero que sí, probablemente la directiva anterior lo tenía. Entonces fuimos sumando, pero yo entregué, al entregar yo la tesorería, entregué con aproximadamente $10,600,000 de toda la deuda que tuvimos. Y no contratamos ningún crédito para pago de nada. Se fueron generando los fondos. ¿Y cómo ves el futuro con todo esto? ¿Te asusta muchísimo? ¿Te preguntas por qué? Asusta al mundo. Ahora, yo creo que Olimpia, teniendo una buena planificación, teniendo una muy buena economía de guerra, especialmente en el sentido de que habría que planificar muy bien lo que se viene a futuro. Yo creo que se puede salir promocionando a los chicos. Acordate que nuestro fuerte fue la venta de jugadores,
Eso que es demasiado importante para la Olimpia es que los chicos vayan jugando y vayan ocupando lugar. A lo mejor un año no tener un título, pero al año siguiente lo hicieron todos los equipos. De repente, este chico Duarte se lo vendió muy bien, mediante que teníamos la obligación de la sub-19, pudieron salir varios chicos, otros chicos que brillaron en otros equipos y no lo hicieron en el Olimpia, el caso Ferreira. Nosotros tenemos que promocionar, y hoy por hoy una de las formas económicas en solucionar parte del problema sería la venta de jugadores, pero con jugadores que terminaron su carrera es imposible hacer eso. No tenés ninguna posibilidad. Estoy de acuerdo en que tienen que haber 2, 3 o 5 experimentados, pero el resto tiene que ser un plantel joven. Un plantel también joven con más ganas. ¿Y vos considerás, Pedro, que el hecho de este campeonato que terminó y que Libertad fue campeón, a Olimpia, ¿qué le faltó? Usaste la palabra ganas, convicción. El jugador sabe perfectamente que siempre va a cobrar su dinero, no por tener un atraso en el pago de su salario va a dejar de jugar. Él sabe que tiene que cobrar y que va a cobrar más tarde o más temprano, pero va a efectivizar sus salarios atrasados o premios atrasados o lo que esté en el contrato, lo que está establecido. Él sabe que lo va a cobrar y lo va a cobrar íntegramente. ¿Y vos llegaste a hablar con Miguel Bonote personalmente, cara a cara, mano a mano? Llegué a hablar realmente en varias oportunidades, inclusive participé en anteriores exposiciones, casi nunca falté a las presentaciones que hizo Miguel en cuanto a la situación económica, pero en esas oportunidades se presentó el flujo de caja, no así el saldo de la deuda. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Miguel? En la última reunión. ¿En la última vez que hablaste con el presidente del club? Sí. ¿Cuándo fue? A 15 días como máximo. ¿Y de qué? ¿Cuál fue el tema? ¿Esta es nuestra realidad? ¿Esta es nuestra realidad? ¿Vos preguntaste o él de motu propio Miguel te contó? Sí, yo pregunté. ¿Y cuál fue tu pregunta, Miguel? Pregunté y discutimos, inclusive estuvimos en su casa, discutimos el tema de la fundación y cosas por el estilo. ¿Y el futuro?